el mayor porcentaje de los abusos infantiles son propinados por personas de confianza, familiares o personas muy allegadas a la familia. Hola, hola, bienvenidos a Aterriza a este nuevo episodio. Hoy, como siempre, con una invitada especial. Hoy nos acompaña Madeleine Castro. Ella es una psicóloga con una trayectoria de más de 15 años de experiencia con diferentes especialidades. Hoy nos trae un conocimiento y una experiencia especial. A mí personalmente me conmueve mucho este tema y me parece importante que esté a la mano de todo el mundo. Y este tema es el abuso infantil, un tema que no solamente debería tenerlo a la mano los padres, sino todo el mundo, porque no hay persona más vulnerable en este mundo que los niños. Así que hoy traigo una especialista en este tema. Gracias, Madeleine, por estar aquí en Aterriza. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Margie, y a todas las personas pues, que van a estar pendientes de este podcast. Y nada, la gratitud del espacio, ese espacio que podemos aprovechar para llegar a esas personas que lo requieren y que puede ser de gran ayuda. Claro que sí. Gracias por traernos tu conocimiento, pero sobre todo tu experiencia, que es muy importante para nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con este tema. Claro. Madeleine, ¿qué se entiende exactamente por abuso infantil? Llevándolo al texto mayormente entendible, es aquellas actividades que pueden desarrollar hacia un menor de 15 años de características sexuales. Usualmente es llevado a cabo por un adulto o alguna persona que tiene un cierto acercamiento con el individuo. Propiamente no necesariamente tiene una característica de coito o penetración, pero sí tienen condiciones sexuales que vamos a irlas pues desmenuzando durante este trayecto. Sí, porque creo que tenemos un concepto un poco erróneo con lo que respecta a esta clase de abusos, ¿no? Pensamos que hay una clase de acción para que se pueda definir como tal, ¿no? ¿Cuáles son esas señales o indicadores más comunes que podrían sugerir que un niño está siendo víctima de esta clase de Bueno, abusos? diría yo como grupos de conductas, ¿no? Ahí vamos a empezar por lo general, pero estas características son propias en diferentes circunstancias en los niños. No necesariamente son un foco de abuso sexual, pero sí se presentan también en los niños abusados sexualmente, que es el cambio de conducta abrupto. Un niño muy tranquilo empieza a ser hiperkinético, agresivo, retraído, la tendencia a no comer, a no querer participar de las actividades. Sí, ves, como la conducta del niño toma entonces patrones completamente diferentes. Y esto varía dependiendo del estado común en el que funciona el menor durante sus días, ¿no? Este patrón es uno y no necesariamente, reitero, de forma muy responsable me gusta aclarar eso, que no necesariamente tiene que ver con un abuso sexual, pero sí es una alerta muy importante en cuanto a cualquier tipo de situación en el niño. También cabe resaltar que hay niños abusados violentamente, no necesariamente sexualmente, y también ellos presentan este tipo de cambios, ¿no? También están los cambios somatizados, que es la somatización, es la expresión física de perturbaciones psicológicas que el niño empieza a presentar. Mira, presentan muchos cuadros gastrointestinales, mucho vómito, diarrea, mareos, taquicardias, probablemente febrículas, también cada niño va a variar, ¿no? Pero de repente empieza a somatizar, empieza a expresar toda esa lesión psicológica desde las características sintomáticas físicas. Y per se, como tal, lo que yo agruparía como tercer grupo de alertas es que empieza a tener conductas sexualizadas. Ves movimientos, comentarios, la búsqueda del frotamiento, del contacto, que tienen características sexuales y que no deberían ser común para su edad, ¿no? Entonces, yo lo dividiría en esos tres grupos, básicamente. Sí, a veces hay niños que expresan, ¿no? Palabras, frases que son muy de adultos, que son muy Correcto. sexuales y eso también es algo para alarmarse. Aunque hoy en día con tanto TikTok y tantas redes sociales y tantas cosas que se ven, muchos hablan de temas que no son de acuerdo a su edad, que creo que es importante por eso tomarse ese tiempo de calidad con los hijos para conocer y poder identificar estos cambios bruscos que nombras tú.
Porque hay Mira, muchos padres que creo que se concentran mucho en el trabajo y entonces no notan como a tiempo esta clase de señales que nos nombras. hace un rato te planteaba que el abuso sexual no tiene única y exclusivamente que ver con el acto coital como tal, ¿no? Sino con todo lo que tenga que ver con la sexualización y pues también entrarían otros temas como el hecho de la pornografía infantil, pero la exposición a contenido de características sexualizadas tiene una connotación de abuso sexual porque estamos sexualizando la conducta del niño, cosa que lamentablemente debemos decir que es mucho más común y lo hemos normalizado. Hoy en día existe una normalización de conductas inapropiadas, inadecuadas, no aceptables y no coherentes a la etapa del individuo que hace que la población piense que están bien, que están dentro del marco de lo normal, ¿no? Y lo normal es lo común, no es lo correcto. Puede que sí sea lo normal porque la gran mayoría de la población está cometiendo un gran error en masa, pero no quiere decir que sea correcto. Sí, porque estamos muy acostumbrados a ir para donde va la tendencia, ¿no? Hablemos de canciones, que muchas veces yo he escuchado a los niños cantar, que ni siquiera los niños entienden el significado de lo que dice esa palabra o esa frase dentro de la canción, pero lo cantan y lo cantan y lo están familiarizando al final dentro de su cabeza. Y creo que en esta parte que nombras es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque normalizar esta clase de cosas en un niño yo creo que es dañar totalmente su conducta, ¿no? No sé, es algo que no debería pasar. Sí, y prestarle un poco atención a lo que llamamos sugestión, ¿no? La sugestión es muy conocida en la población como la presión de grupo y hay una malcomprensión de la sugestión. Si bien es cierto, te puede presionar o el grupo te puede incitar a una conducta, también la sugestión es tener conductas en tu entorno, como por ejemplo el sobreponer al niño a este tipo de lenguaje e ir familiarizando su cerebro, que aunque no comprenda en qué consiste, pues sí se está familiarizando mucho más con él. Y reitero, vamos a la edad incorrecta. No es Claro. porque la defensa es como, ay, en el mundo existe, sí existe, pero nosotros no podemos exponer al individuo a información inapropiada para su edad y su nivel de comprensión. Tenemos que recordar o informarnos al respecto, recordar lo que ya lo sabíamos y lo que no sabíamos, pues informarnos al respecto de que el cerebro está en desarrollo. Al estar en desarrollo hay ciertas capacidades, habilidades y estructuras que no están del todo desarrolladas y que no están preparadas para ciertas situaciones. Entonces, los niños no están preparados para esas situaciones y no son de característica lesiva para ellos, ¿no? Por supuesto, es que creo que para cada edad hay una situación, unas circunstancias, una educación, por eso siempre vamos por etapas, ¿no? Y creo que los padres nos falta un poquito más de conciencia. Sé que no todos, sé que hay unos que están en esa lucha contra la parte sobre todo tecnológica, que sabemos que hay varias plataformas que no tienen las restricciones que deberían tener con respecto a lo que son los niños, ¿no? Y el control parental no siempre tiene la eficacia, ¿no? Porque muchas veces nos confiamos de la tecnología, entendiéndose si podemos fallar nosotros como humanos no programados, ahora la tecnología como una programación, pues vemos que tiene muchos fallos en ciertos sentidos y en ciertos aspectos, ¿no? Mira, hay un juego muy famoso que es de construcción, para no Decir el nombre, sí, no te tipo, preocupes. el Roblox es un juego muy famoso entre los niños. Es por lo menos el 95% de los niños que acuden a mi consulta juegan Roblox. Y es uno de los juegos que están usando las personas con características pedofílicas, que si bien es cierto, hoy no es un tema que tocaremos, la pedofilia como tal, pero es una de las herramientas que ellos usan para accesar a los niños. Ok, entendamos lo siguiente. Tal vez es muy importante plantearlo en este momento. Las personas que tienen una patología mental sexual, que buscan acercarse a los niños, buscan herramientas para acercarse hacia ellos. No lo van a hacer a través de un permiso de adulto, lo van a hacer en los lugares donde acuden los niños, con los juegos, con las actividades en las que usualmente están los niños. Entonces, esto juega un arma de doble filo, porque tanto que es una de, me imagino que en su momento que querremos hablar de las secuelas, ¿no? La confianza, porque
Estas personas son personas de confianza para los niños. El mayor porcentaje también, si lo queremos llevar a nivel estadístico, mayor porcentaje de los abusos infantiles son propinados por personas de confianza, familiares o personas muy allegadas a la familia. Entonces, estas personas están en sus actividades lúdicas, en sus actividades de recreación, en la casa, es el que juega en línea contigo, se entretiene. Y como tú dices, ¿no? Tengo a mi hijo en su cuarto tratando de darle aquellas cosas que yo no tuve, su cuarto, su televisor, su tecnología. Y está jugando Roblox, y Roblox es de construcción, tiene, pero entonces se conecta en línea con una persona y es la mayoría de los casos que estamos teniendo a nivel internacional, porque yo me reúno en capacitaciones constantes y los profesionales de toda la gama de atención, tanto medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social, terapistas de vida, te reportan, ¿no? Que uno de los accesos es a través de Roblox. Sí, porque es una plataforma que, entre comillas, está diseñada para que los niños piensen, ¿no? Vayan construyendo, están las gallinitas, están los cerditos, no hay nada de peligro, no están matando a nadie. Sin embargo, ahí es donde está el problema, en esa confianza que tú dices, ¿no? Maggie, yo siempre suelo decirle a la gente cuando doy conferencias o entrevistas, como adiccionista, pues tú sabes que yo también hago tratamiento en adicciones, yo siempre me gusta hacer comprender que de la misma manera que existimos un grupo de personas trabajando para minimizar el fenómeno y hacer tratamiento, pues también hay un grupo de personas que está trabajando por hacerlo crecer. De la misma manera en que nosotros trabajamos en la prevención, promoción y el tratamiento para hacer una reducción en el consumo de sustancias, también hay un grupo de personas que trabaja en la promoción y venta para que Claro, aumente la demanda de. Entonces, lo mismo ocurre en el abuso sexual infantil, ¿no? Cada quien dentro de sus intereses y no voy a descartar ni quito el dedo del renglón sobre el hecho de que hay una condición de patología mental en el agresor, pero pues ya eso es tácito y sobreentendido. Entonces, veamos cómo se comporta este grupo de personas y ellos también van buscando cómo entrar y cómo accesar de manera más sencilla. claro. Claro, cada uno estamos tratando de ver cómo ganamos la guerra, ¿no? Estamos los padres que tenemos un nivel de conciencia de protección, realmente es muy duro y a veces se siente, no sé cómo tú lo ves, pero a veces se siente que hay más gente mala que gente tratando de proteger, porque a veces tú ves unas cosas que dices, ¿cómo puede ser posible que esto esté sucediendo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de los niños. A mí realmente me parte el corazón. Te conté en algún momento, yo también soy una sobreviviente de esta clase de abusos y es muy duro, es doloroso ver lo que llega a pasar con un niño cuando realmente no tiene la protección adecuada. Con respecto a esa conexión que hablas de ver cómo es el número de personas, a mí me gusta todavía tener fe en la humanidad y que existen muchas personas, ¿no? Y que están en la línea de lo positivo y la búsqueda de la protección. Pero eso, esta frustración que sientes tiene que ver con el hecho de poder conectar con la emoción ajena, cosa que no tiene la persona con la patología, sobre todo las personas con características psicopáticas. Hoy en Claro. día hablamos mucho del psicópata adaptado, psicópata encriptado, que es que funciona perfectamente en la sociedad y caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Ujú. Entonces, ellos pues sí carecen de esa capacidad de conectar con esa emoción y mucho más con el dolor. La empatía, por decirlo de alguna manera, la empatía no es uno de sus fuertes. Entonces, el hecho de que tú sientas eso, de que, oye, hay tanta gente mala, bueno, hay tanta gente con patología, estamos descubriendo como todo en la gama de lo que ha permitido la tecnología el estudio, poder verlo, poder ampliarlo, y mientras más entras en el estudio del tema, más descubres. Por eso entonces te das cuenta de muchas cosas más que no es que no existían, sino que la ignorabas. Entonces, es un punto muy importante a nivel preventivo. Si tú me dijeras a mí, me preguntases en algún momento, ¿cuál es el factor más importante de prevención? Es el conocimiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Promuevo el conocimiento como una herramienta fundamental para cualquier cambio, ¿no? No solamente para protección, sino para cualquier cambio, para cualquier logro en la vida. Sí, el conocimiento me parece fundamental. Y sobre todo en esto, en esta parte de lo que es la prevención hacia los niños. Made, ¿cuál es el porcentaje
que dice la Organización Mundial de la Salud, aproximado, porque sé que no es del todo real, de abuso infantil. Es correcto. Lo prioritario es hablar de que no es el porcentaje real con respecto a este tipo de situaciones, igual que muchas otras, pero sobre todo este, los casos reportados no son la mayoría, muy por el contrario, es la minoría. Y la explicación de eso a mí me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque si las cifras son alarmantes, existentemente y no son reportados, imagínate cuál es la realidad. A ese es el conocimiento al que yo me refiero, ¿no? Abrir los ojos ante la realidad. La OMS para el año 2022 nos arroja una cifra de que 1 de cada 10 niños son agredidos, en general, agredidos, violentados, y 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años han reportado algún tipo de abuso. 1 de cada 5 mujeres atendidas ha reportado haber sido víctima de abuso sexual en la infancia. Una de cada cinco, es impresionante. Es Sí, impresionante. Y estamos hablando de estadísticas minoritarias porque sí, se entiende que no todo el mundo denuncia esta clase de abusos. es correcto. Y en el pasado, mucho menos, ¿no? Ya yo te comenté con antelación cuando nos presentamos que yo atiendo la unidad de víctimas en el hospital donde trabajo y pues es una de las ramas en la que yo atiendo, tanto a nivel privado como a nivel institucional, que es víctimas. Entonces, cuando tú tienes a estas adultas que fueron niñas hace 40, 30, 35 años, este fenómeno. Mira, esto que estamos teniendo hoy tú, conectando España y Panamá, era algo que en aquellas épocas jamás sucedió. Y eso también ha abierto un abanico de posibilidades para la información y para que esa niña pudiera decir, pudiera entender que no era su culpa, ¿no? Entonces tienes a estas adultas que de 40, 45, 50, 60 años llegan a la unidad de víctima a recibir su atención y aún el abanico de síntomas y de pensamientos es el mismo que tienen los niños, solo que tiene mucho más años en ellas arraigado y ha crecido mucho más de lo que ocurre en un niño, ¿no? Pero sí tenemos, imagínate, 1 de cada 5 mujeres, según la OMS, ¿no? Y tenemos información de la ONU, tenemos información de UNICEF y no tiene una gran variación. Es una cantidad abrumadora, en realidad. Y claro, por supuesto que hoy en día la tecnología no trae solamente estragos, sino trae muchas cosas a favor, porque a raíz precisamente de la tecnología es que nosotros podemos, o yo creo que se modificaron muchas leyes en cuanto a lo que es el abuso sexual infantil, porque antes no lo podías demandar así tan abiertamente, antes no se hacía justicia como se hace ahora, ¿no? Estaba yo escuchando una entrevista en México, por ejemplo, y un abusador infantil puede llegar a tener 80 años de cárcel, ¿sabes? Antes eso no se veía. Pero a Sí. raíz de qué? Pues a raíz de trabajar precisamente esto, no solamente las denuncias, sino la gente también, las fundaciones que alzan la voz, ¿no? Tratando de proteger a los niños. Es algo que a mí me parece impresionante las estadísticas, pero que también entiendo que muchas personas en aquella época se quedaban calladas porque no había ese respaldo. ¿Tú cómo describirías un abuso infantil? ¿Cómo lo puedes describir dentro de la parte emocional de un ser humano? ¿Como profesional o como persona? Como profesional o como persona, ¿cómo tú lo describirías? Desestructurante. Desestructura al individuo completamente. Ay, mira, México trabaja yo amo todo lo que México hace en Conasama y yo estoy muy enganchada a capacitarme con Conasama. eh, pero hay un video que te habla de cómo describe un autor, alguien que es sobreviviente de abuso sexual infantil, y dice que es como el cristal roto, ¿no? Cuando no ha sido el antes, es como mirar a través de ese cristal pulcro, limpio, fantástico, pero después de esta agresión, es mirar a través de un cristal completamente fragmentado. Y si bien es cierto que la terapia es sumamente prioritaria para este individuo, decías, los que hemos ido tenemos que ir a terapia por el resto de la vida, Martín, porque Sí, cada etapa tiene una significancia y de adaptación diferente en el individuo. Entonces, cada vez que vas creciendo y te vas enfrentando a un proceso adaptativo, en la persona abusada lleva a cuestas un tema adaptativo.
Sería bueno comprender que la terapia, en cuanto a agresión se refiere, es resignificar, pero no es olvidar. No, no No se hay puede olvidar. necesidad de olvidar. Entonces, cada etapa puede, yo le llamo tocar la puerta, puede tocar a la puerta de ese recuerdo y en esa diferente etapa puede tener un significado diferente, una connotación diferente, una emoción diferente. Mira, esta película intensamente nos ha mostrado muy gráficamente cómo se van desbloqueando, para usar un término actual, desbloqueando emociones, comprensiones, pensamientos, y ese es el proceso real por el que pasa un ser humano. Entonces, un ser humano, indistintamente, terapia es fantástico para todo el mundo, debería realmente estar en la canasta básica, pero la persona usada en la infancia o en la edad en que sea tendrá que permanecer ahí para tener un estado de salud mental óptimo, poder funcionar y sobre todo no desplazar hacia las personas de su entorno eso que no está comprendiendo o no está procesando correctamente. Sí, creo que eso es importante. José Luis Canales se llama el que escribió El Cristal Roto. Yo me leí el libro, es muy bueno. Es muy bueno, es un libro que te lleva a muchos casos increíbles que tú no te alcanzas a imaginar que puede pasar. Y sí, es un mexicano que habla del tema porque él mismo vivió. Él mismo vivió esto del abuso. Yo me compré ese libro hace mucho tiempo porque también quería entender, ¿no? Y él habla del abuso como si fuera un luto también, ¿no? Él dice que cuando te roban la inocencia es como matarte lo más importante que tienes. Entonces vives como un luto durante mucho tiempo y es ese dolor el que existe dentro de ti. Y realmente te puedo decir que efectivamente se siente así. Yo tuve mi proceso y creo que de las cosas más difíciles que yo he tenido que enfrentar ha sido aceptar ese momento, volver a entender realmente qué había pasado. Porque en mi caso en específico, no solamente era ese abuso, sino también había un abuso físico porque mi padre sufría de trastorno psicopático. Aunque no es que sean iguales los trastornos de un pederasta y un psicópata, creo que comparten esa falta de empatía. Y bueno, a mí me tocó los dos en uno. Entonces no había ese amor, esa dedicación y esa fluidez de padre a hija. Entonces no había como mucha claridad en mi mente cuando era niña. Era muy complicado entenderlo. Ya después de grandes que cuando acepto yo estas situaciones que yo me doy cuenta de cómo realmente es que funciona esta clase de personas, pero aceptarlo y entrar a profundizar es un poco complicado. Que es como un tema de códigos, ¿no? Y pueden mezclarse y existen trastornos que tienen síntomas similares o mismos síntomas. Sin embargo, también, pues a lo largo de la historia científica, también hemos tratado de poner diferentes nombres más comprensibles, más accesibles y más humanitarios a las cosas. Puede existir lo denominado concurrencia, trastorno dual, o comorbilidades conjuntas, que es el hecho de varias patologías al tiempo, ¿no? Probablemente tengamos una persona que cumple los criterios para una pedofilia y tiene cierta sintomatología psicopática, o alguna persona que cumple los criterios psicopáticos y tiene características pedofílicas, o tiene criterios de ambos, pero no cumple los criterios para un trastorno. A mí me gusta explicarlo lo más sencillo que pueda. Es como una receta de cocina, ¿no? Es un par de ingredientes y no quiero ser irrespetuosa con la ciencia, pero básicamente así es que nosotros diagnosticar no es cambiarle el nombre a alguien por cambiárselo, porque también hay que entender que la persona agresora, el perfil agresor, pues también ha tenido una vida que le ha llevado a ese punto, ¿no? Todos somos el resultado de nuestra historia. Es una de las frases mías, mi frase célebre, ¿no? Nosotros no es generación espontánea lo que ocurre en el individuo, sino que tiene una historia que lo ha llevado a convertirse, a comportarse, a sentir, a pensar. Entonces, pues también desde la parte del agresor, pero eso no justifica entonces que ocurra la agresión y mucho menos el secuestro de esa inocencia, ¿no? Si nos ponemos en esa posición con la pregunta anterior y esta, cerremos los ojos y recordemos la inocencia de nuestra infancia y que en ese momento aparezca alguien de confianza que te brinda cariño, que te brinda soporte y ¡rum! Secuestra tu infancia y tu inocencia y muchas cosas en muchos sentidos. Creo que esto es muy difícil de imaginar
Eh, Sí, Creo en que todo es momento una de siempre. siempre. Creo que sea una persona que haya vivido como una persona que no, solamente imaginarlo te duele. Cuando hay un nivel de empatía, cuando realmente no tenemos ningún tipo de trastorno, te va a doler. Es algo que duele las entrañas porque es un niño, es una persona inocente que merece tener su inocencia intacta, que merece vivir cada etapa de acuerdo a su edad, que merece la oportunidad de elegir qué quiere para su vida y no que le arrebaten, porque tú utilizas la palabra secuestro, yo utilizo la palabra matar, mata tu inocencia, ¿sí? Porque no tienes la posibilidad de poderla recuperar y eso es muy doloroso cuando tú entras a profundizar y me parece muy interesante todo lo que dices, sobre todo con respecto a la confianza que muchos padres tenemos con personas muy allegadas a nosotros. ¿Hay algún porcentaje de casos que digan o que nos informen de la cantidad de personas de confianza que son abusadores infantiles? No quiero avanzar sin rescatar el juego de perspectiva, porque es importante que la población esté muy clara de cómo se siente. Mira, tú me dices, tú le llamas secuestro y yo le llamo matar. Ahí está el mejor juego de cómo se vive. Primero, agradecerte a ti porque usas esta plataforma para dar a conocer algo y desde tu dolor, desde algo que tú viviste, a ti te mataron. Yo lo vivo desde el área tratamiento por empatía y profesionalismo y yo veo cómo se roban algo y tú lo viviste desde donde te destruyeron una parte de ti. Claro, Ese juego es muy importante rescatarlo. Entonces, también resaltar, yo no atiendo victimarios porque yo soy unidad de víctima, la persona que ve víctimas no debe atender a los victimarios, ¿no? Un juego de objetividad profesional. Pero también algunos, no todos, algún porcentaje de pedófilos, pues sí sienten dolor y sí se arrepienten y sí asisten a terapia y sí hasta hay lesiones autoinfligidas, autolesiones posterior al evento. Pero hay un tema de no comprendo por qué tengo un deseo libidinoso por este grupo de personas. Entonces, tampoco es ponerlos contra el paredón, sino comprender la patología y que tanto victimario como víctima requiere de la atención. El porcentaje de personas cercanas al individuo, yo sería irresponsable decir que el 100%, pero es el mayor porcentaje, porque si no es alguien muy allegado, pues es alguien que llega a la persona y se gana la confianza de la familia, se gana la confianza del niño, es este primo, este vecino, este instructor, y no estoy generalizando, ahora no es que todos los primos, todos los familiares y todos los instructores, pero es la gran mayoría de los casos, ¿no? El instructor, a mí me encantó la historia de Simone Biles que acaba de pasar en las Olimpiadas porque ella abrió un foco muy grande al abuso sexual, ¿no? Como el médico del cuerpo de atención de que ella empezó desde los 6 años a hacer gimnasia. Y el médico, o sea, es la persona de confianza a quien tú le estás entregando a tu hijo en el club de su deporte. En la mayoría, el porcentaje de la mayoría son muy allegados, sea por familiaridad consanguínea o sea por familiaridad relacional, que lo hace mucho más doloroso. un niño cómo no va a confiar si tus padres confían. En lo personal, en mi experiencia, durante todas estas más de una década, todos mis casos, hablo de mis casos, ahorita no estoy hablando del general estadístico, sino de los míos, todos han sido familiares, tíos, primos, papás, padrastros, eh, han sido mis casos. Abuelos, sí. Es que es increíble, pero cuando uno lee las estadísticas, exactamente es lo que dices, así tal cual. La mayoría de casos son personas muy allegadas. Tengo una pregunta con respecto a lo que dijiste hace un momento, antes de entrar a lo de la estadística. Hablas que hay personas con esta patología de pedofilia y que son conscientes de lo que tienen y tienen como un nivel de empatía. Esta clase de personas que tienen este nivel de conciencia, ¿se quedan navegando allí o son personas que llegan a la acción? Hay una diferencia conductual entre el pedófilo y el pederasta, ¿no? Que es
Realmente pedofilia es tener esa atracción, la característica esencial es tener una atracción libidinosa por menores de edad y el pederasta pues lo lleva a cabo. El modus operandi del abuso se varía, que puede ser fía, puede ser tocamiento, puede ser observación, que es lo que conocemos nosotros como voyerismo. Puede haber ya un contacto, besos, caricias, puede haber penetración, puede haber forzar al menor a tener toda esta gama de actividades frente, o sea, una observación de característica fotográfica, ver el acto, entonces varía el modus operandi de estas personas, pero ahí está, ¿no? Entre padecer la pedofilia, sentir la atracción y llevarla a cabo, hay un grupo de personas diferentes y un número diferente, puede exacerbarse, puede entonces llegar a... Y también ellos tienen una conducta, cuando ves el perfil victimal, que es donde pertenecen ellos, perdón, el perfil victimario, suelen autolesionarse, aislarse, renuncian a sus trabajos. Este fenómeno no solo tiene una connotación como consecuencia de intentos y suicidios, solo en la víctima, también en el victimario. El mayor número es de víctimas, cierto, pero también los victimarios suelen autolesionarse cuando hay esa connotación de conciencia o de comprensión. de que no está bien lo que están haciendo. Correcto. Y que Porcentajes no podría decir. hay solución para esta clase de personas. Sí, sí hay. Hay solución terapéutica, psicológica y solución médica, o sea, ambas para el individuo y nunca es tarde. No importa en qué punto está. Es mejor temprano, es mejor preventivo, como todas las patologías, tanto físicas como mentales. Sí, sí hay tratamiento para todo, sí hay esperanza terapéutica científica. Lo que yo sí recomiendo, Margie, es que sea basado en evidencia científica. No desmerito ninguna corriente, pero basado en evidencia científica, porque son patologías realmente complejas. Sí es cierto que la espiritualidad es muy importante y es cierto que todo lo demás de estilo de vida es parte inclusive del tratamiento, pero no es la única opción. Entonces es preferible optar por la evidencia científica. Claro. Cuando dices tratamiento psicológico y médico, ¿te refieres a medicamento? Ok, sería irresponsable de mi parte entrar a la información porque yo no soy médico, ¿no? Pero sí existe una medicación. No es que te vas a tomar una medicación para la pedofilia o la pulsión sexual hacia un infante, sino que hay un tema importante de la libido, ¿no? De hormonas y todo lo demás. Pero, pues eso sí es un tema de el Médico. especialista. No me corresponde a mí instruir al respecto. Claro, Y claro. no y sobre todo enviar el mensaje, no busque usted en la farmacia o en la botica o en el dispensador ilegal este tipo de información. No lo haga. Cuando usted hace automedicación de cualquier tipo, lo que está es haciéndose daño. Veamos que hay un individuo que ha estudiado miles de libros por año y la ciencia ha dedicado miles de horas de estudio a algo y no todos los cuerpos funcionan igual. Entonces no busquemos soluciones ocultas. Sí, Vayamos donde un profesional. claro. Sí, eso es importante en ambos casos, creo yo. Por- Sí. Bueno, vamos a la parte que realmente para mí es importante porque tenemos que empezar por lo que acabas de decir, que es la prevención, ¿no? Eso yo creo que, bueno, como todo, tenemos que andar como dos pasitos por delante ante las situaciones. Eso nos va a ayudar a que no tengamos que caer en situaciones muy tristes. ¿De qué manera estas personas o los perpetradores logran acercarse y establecer contacto con los niños para cometer esta clase de actos o esta clase de abusos con los niños? Como mencionaba anteriormente, pues familiarizarse con el círculo de los niños, ¿no? O estar cerca de los niños. Si bien es cierto, nosotros tenemos que ser responsables, abrir nuestra capacidad de pensamiento al punto en que no descartemos las cosas, tampoco es caer en la paranoia, ¿no? Es un punto correcto y un equilibrio correcto de las situaciones y es verificar mucho el círculo al que nosotros exponemos. Ok, vamos a hablar de cómo entran, ¿no? Entran obviamente van a buscar espacios donde hay niños.
obviamente estas personas van a asistir a actividades, van a asistir y van a capacitarse y van a pertenecer a medios en donde se garantice que la población asistente va a ser niños. Es ese. Ese es el mecanismo, ¿no? Buscar esos espacios. Cada ¿Y historia es diferente. Hay un entrenador, un médico, o alguien en la guardería. Hay una gama de historias inmensas de cómo ellos accesan a estos espacios. tenemos muchos pensamientos con respecto a este tema y ese exceso de confianza con respecto a este tema en específico es lo que nos vuelve muy vulnerables, porque muchos confiamos, como antes lo dijiste, ¿no? En el entrenador, pero también casos brutales, un pediatra, por ejemplo, ¿no? Un Correcto. pediatra que tú dices es el pediatra que me lo recibió, es el pediatra y te confías tanto que lo dejas incluso a tu hijo ahí con ese pediatra que ha sido el doctor de toda la vida. No hay una etiqueta, no, es que no encuentro como la palabra, pero no hay como un, que no debemos pensar que una persona profesional o la persona que va con corbata, esa persona no va a ser el abusador. O sea, lo que quería decir es que no hay como una etiqueta, no hay como un extracto, un estrato social que diga, ah, no, los que menos esto, los que más esto, son personas que podrían ser ese perfil. Puede ser cualquier persona que pueda tener este trastorno y por eso no hay que en ningún caso, creo yo, ser confiado. Creo que ahí es donde está la clave de poder proteger a nuestros niños, ¿no? Es poder no confiar nunca. Yo, por lo menos en mi caso, que era la persona que debería haberme cuidado, ¿no? La gente, pero ¿cómo? ¿Tu padre biológico? No puede ser. Pasa. Y pasa más de lo que la gente cree. No sé, pienso que estar muy constantemente ahí como abriendo los ojos aquí, abriendo los ojos allí, o sea, en esa, uno sobre todo como madre creo que tiene un gran trabajo en este proceso de prevención. Nos cae mucho vuelto encima, pero bueno, aunque también creo que hay casos de mujeres, ¿no? ¿O no? Sí, sí hay, correcto. Es muy común en adolescentes, por lo menos en mi consulta, ¿no? Adolescentes que han sido abusados por mujeres. Y ahí es un tema de la edad, ¿no? Verificar la edad de la persona versus la edad del agresor. Sí, sí, hay que estar muy pendiente, pero también comprometer a toda la familia. Mira, yo soy una eterna peleadora de que no pongan fotos de los niños en redes sociales. A mí Mm, me causa incomodidad muy significativa ver fotos de los niños en redes sociales, porque cuando tú pones algo en la red, ya no es tuyo, ya mm. pertenece a la red y estas personas son especialistas en buscar. Y mis allegados siempre que yo les hablo del tema, me dice, ay, pero es que yo solo tengo a mis amigos y los niños son abusados por sus familiares. Entonces, ¿qué me hace a mí pensar que tú estás exponiendo entonces estas imágenes para que sean usadas? Pueden ser usadas también por alguien con esta condición, ¿no? Y en efecto, no es la corbata, el vestido, el peinado, el maquillaje el que distingue si sí o si no, la posición socioeconómica, no. Y hay casos muy famosos que han sido expuestos como la red Pisa Pisa. Imagínate, en los años 90. Y habían grandes actrices, grandes actores, grandes personajes muy exitosos laboralmente y pues tenían una condición de deseo sexual infantil. Es increíble, pero sí. Realmente me parece muy, muy importante lo que dices con respecto a estar publicando las fotos de los niños, pero esta recomendación que tú haces es no tomar fotos de los niños solos, no tomar fotos en familia o ninguna clase de fotos, o cuál es la recomendación para que la gente lo tenga claro. Cuando tú pones fotos del menor a las redes, estás vulnerándolo. Estás poniéndolo, tengo un menor en casa, es un ser vulnerable. Si lo pongo con la insignia de la escuela, pues ya sé dónde está. Si estoy poniendo dónde está mi casa, estoy diciendo dónde vivo. Y créeme, una persona con esta patología puede tomarle años orquestar su conocerte, llegar, familiarizarse contigo para entonces perpetrar el abuso. Ellos no tienen prisa en algunas historias, ¿no? Entonces, muy inocentemente pone fotos de los niños en su bikini, en su traje de baño, solo en el pañal desechable y no está cubierto hacia arriba. Entonces, mi recomendación es imprima sus fotos y póngalas en un álbum como hacía la abuela, téngalas ahí para la familia, porque eso es un recuerdo suyo.
cuando usted está exponiendo usted no es figura pública. Y las figuras públicas cometen muchísimo el error de exponer a sus hijos en redes sociales, además de que ahí estás atentando al derecho de la toma de decisión del individuo, de si yo quiero que mi imagen sea tan pública como tú decidiste ser artista, tú decidiste ser famoso, no lo decidí yo. Y no tengo el criterio formado para tomar la decisión y saber las consecuencias que eso significa. No solo significa que me conozcan por lo positivo, sino también que me puedan atacar y puedan aprovecharse de mis momentos más vulnerables o vulnerar mi vida. Para mí, exponer públicamente y en redes sociales es poner al individuo como una presa, es ponerlo de carnada. Muy importante lo que dices con respecto a las redes sociales, porque hoy en día eso es lo que abundan, ¿no? Niños y fotografías van y vienen. Sí, y entender que el deseo libidinal que estas personas sienten no es igual al mío, que yo no tenga una patología, no quiere decir que otra persona no la tenga. Como te comentaba la semana pasada en capacitación, un pediatra nos mostraba imágenes muy impactantes de bebés abusados sexualmente. Entonces, estamos hablando de que su bebé al que usted está poniendo la imagen de que le está dando la comidita y empezó su papilla a los 6 meses y solo tiene el pañal desechable y no tiene nada para arriba, puede ser un foco de incitación a una conducta, ¿no? Entonces, no es sencillo llegar a este tipo de conducta si lo comprendemos desde el lado del agresor, ¿no? No es sencillo llegar a lo que me da placer. Entonces, yo tengo que llegar mucho más elaboradamente, con mucha más calma. No es lo mismo ir al restaurante, como hace una persona dentro de la normalidad, hacer una conquista y tener una relación. Esto no es una relación, es un tema libidinal. Entonces, pues, es mi decisión de si yo voy a poner a esta. A nosotros los psicólogos nos preguntan mucho, ¿cuál es la forma correcta de postear? Que si desde lejos, que la espalda, que no se vea la insignia, que no, ninguna forma. Si me preguntas a mí, Madeline Castro, ninguna forma. No exponga a un menor de edad a las redes sociales. Sí, No hay ninguna forma. tienes razón, porque No al hay ninguna final forma. la mentalidad de esta clase de personas con cualquier mínima cosa es como un alimento para ellos, ¿no? Es como el azúcar para uno, ¿no? Que ve el helado ahí en cualquier forma lo ves, puede ser muy, muy adictivo. Es un disparador excitante, ¿no? Ujú, Para ellos, no importa, la imagen a la distancia, la silueta es lo poco que ellos pueden obtener y lo poco que ellos pueden obtener resulta un detonante para ellos. Entonces, no hay ninguna forma de protegerlos y tal vez para nosotros es mucho más entendible porque nosotros comprendemos el fenómeno desde el agresor también y tenemos el agresor y yo tengo una larga data, porque para mí más de 10 años es una larga data de historias que yo he escuchado de todo lo que vivió esa víctima y desde cuándo empezó, desde claro, cuándo te incomodó el contacto, el acercamiento, la mirada. Hay miradas que son incómodas y atentan a tu círculo de protección. claro. Esto de lo que dices es importante, súper importante, y creo que debemos tenerlo muy en cuenta. Esto que hablas es un factor de riesgo, lo que es, pues, exponer a nuestros hijos al Internet. El exceso de confianza es un factor de riesgo. Hemos hablado de, bueno, de que no hay diferencias, que cualquier persona podría tener esta patología. Hay otros factores de riesgo. Sí, parte de la exposición pública y todo lo que hablamos ahorita, pues el hecho de que los niños pasen mucho tiempo solos, ¿no? O que no, como decías hace un rato, ¿no? Los papás están muy ocupados y de repente lo dejo siempre en su práctica de lo que sea que el niño asiste, pero nunca estoy ahí, nunca estoy vigilante, nunca estoy pudiendo supervisar. Una supervisión no tan frecuente, no tan eficiente. Para mí el exceso de confianza es la mayor de ellas, el desconocimiento tanto del adulto como del niño, porque mira, yo soy de las profesionales que defiende que una parte muy importante de detener la historia de agresión en un ser humano es fortalecer a la víctima, porque el victimario cambia de víctima, pero la víctima también cambia de victimario. Ujú, ¿Entiendes? ujú, El patrón se repite y hasta que no se corte el patrón. Entonces, fortalecer al niño sobre lo que está y no está permitido, lo que no debería ser, que sea libre de hablar de su incomodidad. Por ejemplo, ves que a veces a los niños les saludes si ese es su primo, que no lo ha visto nunca en la vida.
estas familias que ves cada 70 años, y abrácelo, béselo, forzar al cariño. No, Mm, respetar la incomodidad, porque le estás enseñando a que puede hablar de su incomodidad, de no me gusta que me toques, esto no está bien. Entonces, normalizar el hablar de la incomodidad también es un factor de protección. Los espacios de comunicación. Mira, somos seres humanos, tenemos derecho a cometer errores. No es un deber, pero es un derecho. Entonces, que el menor te pueda hablar, que aprenda que pueda hablar de sus errores sin que vaya, no es que no vaya a tener consecuencias, pero por lo menos que hablar no sea negativo. La gran mayoría de los niños que acuden a consulta tienen mucho miedo de hablarle a los adultos y el 100% de los niños abusados sexualmente tienen miedo y unas gotas muy bajas de confianza, porque una de las estrategias del abusador es decir, si dices algo voy a hacer daño a tu familiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es no sentir ese apoyo. No estamos culpabilizando ni responsabilizando al cuidador, pero son factores que protegen a mi menor, a mi niño, niña, adolescente, que pueda tener esa confianza de diga lo que me diga. Si yo le digo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tía, a la maestra, me está pasando esto y están amenazando de que te van a matar o te van a golpear o te van a despedir o nos van a echar a la calle, porque por ejemplo en el caso de que fuese el padre y el padre es el proveedor económico, el temor es inmenso. Nos vamos a quedar sin papá, nos vamos a quedar sin techo, nos vamos a quedar sin quien nos proporcione económicamente y de quién es la culpa, porque la víctima se siente culpable. mm, Es uno de los factores erróneos emocionales que ocurren en este fenómeno y nosotros tenemos que proteger al individuo de eso, de que no sienta culpa de ser un ser humano común y corriente, que se equivoca, que le pasan cosas y fortalecer esta situación. claro. Sí, muchas veces hay padres que no escuchan a sus niños. Eso creo que es un problema grande también, o sea, de un gran porcentaje de personas que no sabemos escuchar realmente, no sabemos observar ciertos comportamientos, siempre estamos justificando, es que es el estómago, es que le cayó mal esto, pero no tenemos como en cuenta lo que nos explicabas hace un ratito, que la parte física sale muy a flote cuando tenemos problemas emocionales o cuando hay algo que no está bien. Entonces, creo que tampoco generalizar lo que pasa con el niño, indagar un poco más, ¿no? El tiempo de calidad, lo que dices me parece importantísimo. Muchos padres están muy enfocados en una vida que sé que no lo hacen con mala intención. Yo entiendo perfectamente porque yo fui madre soltera también, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que salir a trabajar porque no tienes la otra parte que te balancea, tienes que estar mirando y buscando y muchas veces el tiempo de calidad o no hay porque tienes que trabajar mucho o no lo aprovechas de la manera correcta, que sé que muchas personas no lo hacen con esa intención de no brindarle a sus hijos el tiempo de calidad, pero que es importante sacar ese tiempo. Ahí te rescataría la comunicación, ¿no? Si no tienes ese tiempo, pues en cuanto tú recoges a tu criatura del fútbol, te va a decir, mamá, me pasó esto. Entonces va a ocurrir ese fenómeno de la comunicación. Margie, acabo de recordar un caso hace mucho tiempo de una adulta. Nosotros en MINSA acostumbramos a hacer auditoría de expediente y revisábamos el expediente y yo veía los motivos de consulta de la paciente eran cefalea, gastroenteritis, cefalea, gastroenteritis, que gastroenteritis pues es lo que usualmente consignan por vómitos y diarrea, ¿no? Y yo decía, esto es sumamente interesante, o sea, la persona acude es muy frecuentemente por la misma patología, cefalea, dolor de cabeza y la gastroenteritis. Entonces yo consulto al personal de enfermería y me dicen, sí, es que debes, ajá. Y yo llamo y a esta persona le dije, la próxima vez que vengan, mándenla a mi servicio. Y en efecto, había un tema de abuso. El cuerpo al final habla. Es increíble, pero al final no hay una cosa que se pueda quedar dentro. Siempre, de una u otra manera, el cuerpo va a sacar. Por ejemplo, algo que me sucedía a mí que yo creo que se puede tener muy en cuenta en esto, no sé si te habrá pasado en algún caso, pero yo comía en grandes cantidades. O sea, a mí no me pasaba ni diarrea ni nada de esto, pero comía. O sea, no una cosa normal, era anormal en grandes cantidades. Claro, también tenía otra clase de comportamiento que pues no se identificaba porque pues no había forma en aquella época, era todo muy diferente, pero
Sí, recuerdo que para mí era, si no, tenía que estar comiendo y ese comportamiento mío en exceso, a medida que fui creciendo, se atenuó como algo muy familiar en mí. Entonces, cualquier desnivel, digamos, emocional que yo tenía que comer. Iba y tenía que comer. Y eso era porque en aquella época mi manera como que de sacar mis emociones era eso, o sea, comía hasta que quedaba aquí, ya atragantada, que no me entraba nada más. Entonces creo que lo que decías al principio no necesariamente tiene que ser la parte de lo que es la gastroenteritis o el dolor de cabeza, sino cualquier situación que no sea normal en un niño, ¿no? Así no sea normal en tu hijo, pero algo como que se sale, ¿no? Porque a veces vemos, ay, es que tiene mucha hambre, que son cosas que pueden ser muy normal, ¿no? Que en un niño en crecimiento coma mucho, ¿no? Pero creo Sí. que observar un poco más, ¿no? Algo está pasando aquí. Eso hay que prestarle atención. Y también tener una respuesta para todo. Siempre es bueno preguntar. Yo siempre digo a los estudiantes de psicología que la pregunta sagrada es ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas, no? La gente suele, esta voracidad por comer suele asociarla a la ansiedad. Y si bien es cierto, es una de las características sintomáticas de las crisis ansiosas o la ansiedad per se, pues también se presenta en picos de estado anímico, mejor conocidos como de síntomas depresivos, o bajo situaciones de estrés que tienen que ver con ansiedad y depresión, ¿no? Por ejemplo, los niños, la gran mayoría de los niños que tienen síntomas depresivos, ellos no se tiran en una cama a llorar, ellos se ponen agresivos y la irritabilidad puede ser propia de un niño que haya sido víctima de abuso sexual porque Ujú. eso lo entristece, pero entonces la conducta que muestra es agresión y de repente tienes él no era grosero, era un niño tranquilito, muy educado y de repente se puso agresivo, pega, amenaza, cuchillo y todas las cosas incluidas y pues ahí está, ¿no? El detonante. Sí, es verdad, es cierto. Tenemos que observar un poco más. A ver, yo creo y considero que la comunidad en general deberíamos trabajar en equipo, ¿no? O sea, no solamente lo que son los padres, los educadores, los entrenadores, los vecinos, todos deberíamos unir fuerza para, para tener presente todos estos detalles de que los niños son vulnerables y que nadie más que un adulto puede protegerlo. ¿Qué medidas podemos tomar los padres, los educadores y el conjunto de personas para proteger a los niños? Aparte de lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque sé que hemos tocado Mm, bastantes temas. sí, y mira, independientemente de todo, inmiscuirnos y no justificar puede ser la herramienta social más importante, porque es lo que yo tengo con mi víctima, ¿no? Eso no es asunto mío, ese es el hijo de la vecina, la empresa que se dedica a agroveterinaria te dicen, yo no tengo nada que ver con el abuso sexual infantil, si ves como que sentimos que no está dentro de nuestro rubro de responsabilidad, no está dentro de lo que enmarca a mis funciones y no me inmiscuyo en la situación. Aquí en Panamá ha empezado a implementarse la alerta Amber ante situaciones de secuestros, ¿no? Ujú. Y es muy importante y la gente lo ha aceptado y está empezando a darse a conocer y cosas como esta que pueda desarrollar la comunidad. Yo creo mucho en el trabajo entre instituciones, interinstitucional y multidisciplinario, el estar pendiente de las cosas. Si usted es la señora que tiene su casa al lado del parque de niños y usted se está dando cuenta de la situación, usted sí está pudiendo ser un investigador, un observador, repórtelo ante las autoridades y sobre todo las autoridades no hacerse oscuras de la situación. Yo tengo una historia de un caso donde se reporta ante la autoridad educativa las situaciones de conductas de características sexuales. O sea, un niño que esté haciendo tocamiento es un niño que está sexualizado. Entonces, sí, está siendo un victimario y hay víctimas, pero ese niño es víctima porque está siendo expuesto a sexualización. Entonces hay que tratarlo y también hay que rescatar al victimario. Los victimarios primarios, los victimarios en inicio son muy rescatables y los demás pues también lo son, pero en las edades tempranas se puede hacer mucho más, como toda enfermedad, como toda patología y como toda situación. Si lo detectamos a tiempo,
es manejado de una mejor manera, y le damos una mejor calidad de vida al individuo. Entonces, esta autoridad académica resolvió con actuar de la manera menos apropiada, ¿no? Entonces, entender que cuando se reporta al victimario, no es un acto punitivo, es un acto de rescate también, un acto de rescate, de resocialización y reinserción social. Es esa tríada de poder agarrar, enseñar, trabajar, terapiar y devolver al individuo a la sociedad con conductas apropiadas, porque si no lo ayudo ahora, la conducta va a seguir creciendo y va a seguir empeorando. Como te decía, ¿no? Puede pasar del deseo al acto, y del deseo al acto hay un tema de delito. El desearlo no es delito, es una patología, pero el hacerlo es un delito. Claro, y ahí hay un trecho muy largo. Acabas de decir algo importante que creo que no lo hemos nombrado anterior, pero al inicio hablábamos de lo que realmente es, o sea, qué se entiende por abuso sexual infantil, que la Ujú. gente piensa que solamente es cuando hay el acto, ¿no? Que eso es el abuso, pero realmente hay varias formas, ¿no? De lo que representa el abuso, lo que acabas de decir, ¿no? El tocar. El tocar inapropiadamente a un niño hace parte de un abuso el Ujú. mirarlo de pronto con ojos que no son apropiados y tener una secuencia de eso también es un abuso, tengo entendido. ¿Qué Claro, porque otras incomoda a la cosas? víctima, incomoda a la víctima. Mira, lo que pasa es que el abuso no solo debe ser visto desde el acto del victimario, sino del cómo lesiona a la víctima y qué consecuencias causa en la víctima. Y el que tú me mires libidinalmente me ocasiona inseguridades. Entonces, eso se convierte en un abuso que simplemente el peritaje tiene que mostrarlo ante la audiencia, es otra cosa, pero es que ya me causa incomodidad, ya yo empiezo a vestirme diferente, ya yo empiezo a aislarme porque no quiero que me vean, porque, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, el abuso, como te decía al inicio, no es solo el acto que acostumbramos como seres vivos, coital, sino el tocamiento, el voyerismo. Hay voyeristas que ven por la ventana, que van al estadio y se sientan a verte. Entonces me incomoda y eso tiene que ver también con acoso, ¿no? Si lo hablamos desde el tema de delitos, que tampoco es mi rama y no me corresponde, pues sí hay varios delitos en la conducta, pero no es solamente eso, el frotar. Y empieza con el siéntate en mis piernas, el dame un abrazo, el déjame darte un besito, y el besito puede empezar desde la parte de cerca de la oreja e irse acercando hacia la boca. Entonces, pues ahí tenemos que ir analizando. Por eso ser buenos observadores y buenos escuchadores es muy, muy importante dentro de todo este cuadro. Claro, porque la mayoría piensa que simplemente es el acto y como no hubo acto, pues no hay abuso, pero realmente viene de muchos, puede venir de varios factores. Entre esos, no solamente el hecho de que toquen al niño, sino que el niño toque a este personaje también, que son cosas que la gente tampoco tiene como muy claro, ¿no? ¿Te han tocado? Le preguntan al niño, ¿no? No, no me ha tocado. Ah, bueno, pero no le preguntan si él ha tocado, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, tener claro también que esto hace parte del abuso, si el niño no quiere tocar, así sea el brazo, así sea el pecho, así sea la parte que Lo sea, que sea. no, si no quiere y está siendo obligado a hacer algo que no quiere, eso es un abuso con un niño. Los niños no deben ser obligados a nada. Entonces, me parece muy importante este punto que hablas, es muy interesante. La vez pasada que hablamos, tocaste un tema muy importante que era el semáforo. Muchos padres quieren proteger a sus hijos, no saben o sí, realmente no tienen ese conocimiento para poder proteger a sus hijos y lo que hacen es más bien acobijarlos, ¿no? No lo llevo todavía a la guardería, no, mejor que no salga, mejor que no haga. Y a veces creo que sobreproteger a un niño es un error. Yo creo que lo que realmente protege a un niño es que ellos tengan el conocimiento y tú nos hablabas, no, tú me hablabas a mí la vez pasada sobre un semáforo. Quisiera que por favor nos compartieras esta herramienta que tienes tú para nosotros poder enseñarle a los niños y de esa manera poderlos proteger. La peor herramienta de protección es la sobreprotección. Sobreproteger al individuo es hacerlo extraordinariamente vulnerable. Es
quitarle todas sus defensas y tirarlos a la cama de los depredadores. En aras de eso, como con los niños se trabaja a través de lo lúdico, a través del juego, cantos, juguetes, etcétera, pues todos los profesionales han intentado laborar en vía a eso como prevención y protección. Existe una lámina del semáforo de donde está permitido que me toquen y donde no está permitido, que es muy positivo. Sin embargo, yo personalmente difiero en el sentido en que todo lo que te incomode puede ser rojo, ¿ok? El semáforo, igual que cualquier semáforo de la vía de tránsito, verde, amarillo y azul. Perdón, rojo. Sí. El verde tienes permitido, el amarillo precaución y el rojo prohibido. Por ejemplo, que me tocases aquí en la cabeza podría ser verde, o que me tocases los deditos podría ser verde. Ya que me toques el hombro puede ser amarillo, que me toques cerca de la boca puede ser amarillo. Boca, áreas genitales, ya es rojo, está completamente prohibido. Sin embargo, reitero, tenemos que respetar. Si yo me siento incómoda, que me ponga, o sea, tú me das esa sensación de incomodidad, inclusive solo con cercanía, está bien que te opongas, porque te incomoda. Ahora bien, si una persona expresa exceso de incomodidad ante la presencia de otras personas, es un sujeto clínicamente estudiable. Algo está sucediendo ahí. Hay un tema de algo pasó, ¿no? Es una A señal. veces toda conducta así es una señal definitiva. El semáforo tiene eso. Hay un, no sé dónde, yo lo veo en TikTok. El maestro Miel se llama. Ustedes encuentran al maestro Miel, e inclusive yo lo tengo en mi Instagram. Mi Instagram yo trato como que sea como instructivo, ¿no? Que tiene una canción sobre donde el niño, ¿por qué un niño de 2, 3 años es un poco complejo explicarle las cosas, y más si yo no tengo una formación para explicar esas cosas, pero a través de lo lúdico? Y esa canción fantástica. ¿Cómo enseñar a donde le digo al niño a los 2, 3 años que no se deje tocar, ¿no? Si yo tengo un bebé, pues tengo que tener mucho cuidado a cargo de quién dejo el cuidado de ese bebé. Pues ya cuando el niño empieza a hablar, niño, niña, empieza a hablar, entonces yo puedo trabajar este tipo de cosas con una sola canción. Ya voy concienzando al respecto del respeto de tu cuerpo, y enseñarle el respeto de tu cuerpo protege al individuo de externos y de sí mismo, porque también hay decisiones que dañan a tu propio cuerpo, ¿no? Claro, y enseñarle el respeto a tu cuerpo también es enseñarle las partes de tu cuerpo, porque muchas personas utilizan de los genitales sobrenombres, que eso tiende a confundir. Yo creo que uno debe ser claro con las partes del cuerpo. No se toca esto, porque esto se llama así, el nombre real, que es el Exacto. real, no Ujú. el pollito, la mariposita, no, hay que hablar las cosas como son, porque eso va a tender a confundir al niño. Es que yo veo que dicen, no, no, es que aquí, por ejemplo, ¿no? Dicen, es que la pililila. Y yo le digo a mi hijo, ¿qué es eso? No, la pililila, que no me veas la pililila. Y yo, pero a ver, ¿me entiendes? Entonces empiezo a corregir porque todos los niños hablan así y yo le digo, no, eso no se llama así. Entonces creo que es importante también en lo que hablas del respeto al cuerpo que le digamos a los niños las cosas por su nombre. Con su nombre. Sí, porque eso va a ayudar a que ellos también estén muy claros cómo deberían actuar los padres o cuidadores de los niños que indican que podrían estar siendo abusados. Ok, el abordaje a una persona abusada, indistintamente del abuso, debe ser muy cuidadoso, entendiéndose que el abusado ya está lesionado. Y uno de los pensamientos que arroja inmediatamente el individuo es de culpabilidad. Entonces, la primera reacción tiene que ser de característica obligatoria de contención, dependiendo del rol. Si usted es maestro, si usted es mamá, si usted es terapeuta, si usted es médico, si usted sea lo que sea, lo hace desde las características de su rol. La contención tiene que ver con brindar el apoyo al individuo. No está solo, vamos a salir adelante, vamos. Lo primero es contener a la víctima. ¿Por qué? Porque el hecho de ir a confesar el acto es sumamente complejo para el individuo. Y lo Sí, que el individuo está haciendo en ese momento es hablar de su dolor, de un acto de agresión, y en ese momento es
prioritario rescatar a la víctima. Si lo hablábamos en sentido figurado, es como darle un abrazo al que llora, al que, ves, la persona empieza a llorar y darle un abrazo. Eso es contención. Posterior a eso es informarse ante las autoridades pertinentes. Todos los lugares van a tener una condición diferente, porque algunos tienen programas, otros no tienen programas, para otros es un tema nuevo, para otros es una autoridad. Todos los países nos enfrentamos a cambios de autoridades cada cierto tiempo, que si el presidente, que si el no sé qué. Entonces, pues autoridades nuevas no saben cómo manejar el tema y es buscar información. Hoy en día tenemos mucho acceso al Internet y a tú al señor buscador Google le preguntas, ¿dónde puedo reportar un abuso sexual en Panamá? Y te van a salir las opciones. Entonces, instrúyase primero, pero actuar bajo la impulsividad y las decisiones apresuradas no es la mejor opción, a menos que el individuo esté corriendo peligro de vida y esté bajo el mismo techo que el perpetrador. Ya ahí las decisiones son un tanto diferentes. Sin embargo, pues ante las autoridades siempre va a ser la mejor decisión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la red de apoyo. Si a mí me aparece una víctima que yo tengo que sacar de casa inmediatamente, yo tengo el contacto con los albergues. Bien, no te vas a ir para abajo del puente. Entonces, esos albergues, estas personas van a tener una protección. Por eso te digo que varía de país en país, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, de estado en estado. Va a variar porque cada uno tiene servicios diferentes. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una víctima que corre riesgo, yo inmediatamente reporto a las autoridades para que esa persona no tenga que regresar al domicilio. Y si regresa al domicilio a buscar sus pertenencias, va a ser en la compañía de la agencia policial. Autoridades. Exacto, las autoridades, o sea, se va a cuidar la seguridad de las víctimas. Entonces, ese es el paso, es ese. Si usted es docente, por ejemplo, los niños suelen reportarlo mucho a los docentes, hágalo primero saber a las autoridades de la escuela. ¿Por qué? Porque también podemos que tenemos muchas historias de eso, lamentablemente, ante la negligencia. La negligencia en nuestra Constitución Nacional es el ser conocedor de que están lesionando a alguien y no reportar a las autoridades, ¿no? Es como permitir que le hagan daño a alguien, ponerlo más sencillito, pero repórtelo a las autoridades de la escuela y posterior a eso, entonces, como autoridad de escuela y autoridad docente, repórtelo a los familiares o al familiar que no es el abusador, ¿no? Porque ponte, en el caso de que es el papá o la mamá, pues no se me reporta al papá, no se lo voy a reportar al papá, se lo voy a reportar a la mamá. Es el abuelito, pues se lo voy a reportar a la mamá o al papá. No se lo voy a reportar al abusador. Ese es el mecanismo correcto. ¿Por qué? Yo me formo con Intégrate también en México. Dios, México tiene mucho trabajo con esto. Y tú que has revisado mucha literatura lo sabrás que si buscas, México tiene un mundo de trabajo en abuso sexual infantil. En Intégrate aprendimos que cuando llega el niño a consulta, no lo reportemos ante las autoridades en la primera consulta, porque luego no regresa. Primero hay que hacer la contención, contención del familiar, brindar herramientas y entonces, porque lo que nosotros tenemos que rescatar, para efectos de tratamiento, yo tengo que rescatar a la víctima. Claro, Eh, la prisa no está en reportar el delito, y que si se puede hacer maravilloso, mientras más pronto puedas reportar el delito, perfecto, pero ¿de qué me sirve que se me escape como arena entre las manos, ¿no? Lo tengo, lo reporto y es más lesivo para la víctima también. Entonces hay que, como profesionales, también tenemos que tener una buena toma de decisión ante estos casos. o sea que tú lo que recomiendas es que antes de acudir a las autoridades, primero hacer, bueno, nuestro proceso de contención, Sí. pero también acudir a un apoyo que dices psicológico para poder llevar a cabo la denuncia o lo hablas por la parte de lo que es el colegio o la parte educadora. No, ese sería la parte educadora, ¿no? Primero, si yo soy maestra de grado, yo tengo Ujú, que reportarlo a la dirección de la escuela y luego llamar a los familiares, ¿no? Y yo sí, como institución, tengo que reportarlo a las autoridades, aquí en Panamá, por lo menos. Es nuestra ley, ¿no? Pero, ok, no es vaya al psicólogo o vaya a la autoridad primero, no, depende de tu realidad. Tú puedes vivir en una comunidad donde no hay psicólogo, entonces, ¿cómo va a ir el psicólogo primero? Pero vaya a la autoridad, ¿no? Pero primero hable de la confianza, hable del, vamos a trabajar esto, vamos a salir adelante, vamos a buscar ayuda
Y cuando esa persona sienta ese respaldo, que puede ser el mismo día, no pasa nada, es en una conversación. Yo puedo tener una conversación de media hora, una hora contigo y de aquí nos vamos a las autoridades. No es Claro, que hoy, dentro de un mes, no, tampoco así. También eso es prolongar la situación y que se siga dando el fenómeno. Pero es en base a tu realidad. Yo no puedo decir que hay comunidades que no tienen un terapeuta. Es más, hay no tienen los comunidades recursos. inmensas que no tienen terapeutas que atiendan abuso sexual infantil porque eso también es muy importante. No todo el mundo lo hace, ni todo el Claro, mundo tiene formación y no todo el mundo le gusta esa rama del servicio. Porque claro, como terapeuta, como profesional, realmente pues tienes que sentir empatía con la situación laboralmente. claro, claro. A lo que te refieres es tener ese apoyo en casa, ¿no? Ese apoyo moral en casa de no estás solo, no es tu culpa, tú debes estar tranquilo, pero viene un proceso complicado que es, yo creo que lo que se debería modificar de muchos lugares cuando se exponen los niños a una denuncia de esta clase de abusos, ¿no? Que los ponen ahí como contra la pared, cuenta los detalles y pasan varias veces a tener que revivir estas circunstancias. Entonces, la forma o los primeros pasos que debemos hacer como familia es abrazar esa situación y hacer sentir lo mejor posible al niño, ¿no? Margie, lo que pasa es que no podemos poner la víctima entre tu palabra contra la mía. ¿Ves? Entonces yo personalmente tengo un número de casos muy importantes que lo reportaron a sus familiares y sus familiares le dieron, eso es mentira, déjate de estar inventando cosas. Entonces, contener a la persona es mejor demostrar un delito no cometido que se cometa un delito porque yo no lo quise creer. Ujú. Entonces, muchas veces como que, ay, que mi esposo, mi papá, mi marido que me dice que me ama, me quiere y me adora todos los días y duerme conmigo al lado de la cama está abusando de mi hijo, mi hija, yo no lo voy a creer, no lo creo. Entonces, eso es un número muy grande de casos que nosotros tenemos, que no se le crea a la víctima. Nosotros como profesionales también se nos entrena para hacer la evaluación sobre los falsos testimonios, ¿no? Que el menor haya reportado un abuso que no está existiendo, pero es mejor que el profesional reporte un falso testimonio y se trate, porque un falso testimonio de abuso sexual tampoco aparece porque sí, también hay Ujú. una situación importante que estudiar ahí conductualmente. Entonces, es preferentemente buscar un falso testimonio que haya un delito y un abuso que nunca decidimos creer y trabajar en él. Creo que habrá muchos casos que no se reportan por parte de los niños precisamente por eso, porque si mi madre, por ejemplo, no me va a creer o si mi abuela, por el contrario, no me da ese nivel de confianza, pues ¿para qué le voy a contar, no? ¿Para qué voy a acudir si al final no me van a creer? Pero este exceso de confianza, en este caso en específico, cuando se trata de niños, ¿tiene alguna razón de que una mujer, o sea, porque lo he visto también en muchos casos, ¿no? Que una mujer pueda creer más en su pareja que en su pequeño? No sé, es que a mí, por lo menos en mi cabeza. Sí, la gran mayoría de las personas es como esto no cabe en mi cabeza, ¿no? No podemos generalizar, pero yo diría que una de las epidemias más grandes que tenemos hoy en día es la dependencia emocional, ¿no? La necesidad de sentirnos acompañados de alguien, sentirnos protegidos y las propias patologías de esa persona, independientemente de su género, que le hace permanecer al lado de alguien que lesiona, pues definitivamente es un sujeto de atención clínica. Tener ese tipo de conductas habla de condiciones mentales importantes, sea dependencia, depresión, e inclusive comprensión, ¿no? No puedo yo juzgar casos en eso es un pecado, juzgar casos y generalizar sin conocer, pero a lo mejor comprensión de la situación, alguna discapacidad cognitiva que no le permita las personas con discapacidad cognitiva son funcionales, puede tener un hogar, lavar, hacer las labores domésticas y tener hijos y aún así, pues la comprensión de ciertos fenómenos, ciertas condiciones como la patología mental de un pedófilo, Ujú. pues probablemente a primera instancia no lo reciba de la mejor manera, ni la manera más efectiva, que si lo puede recibir alguien con una instrucción académica o con la posibilidad de accesar a información mucho más grande que otra persona. No Claro, estoy generalizando ni estoy faltándole el respeto a alguien, pero pues definitivamente algo hay que trabajar. claro, pasa.
Así pasa, son casos que muchos no lo podemos creer porque uno como madre pues tiene otra perspectiva con respecto a los hijos. Se supone que la madre es la que debería proteger y sacar las garras y hacer lo que tiene que hacer, pero sí pasa. Hay muchos casos donde ni la madre o el padre muchas veces, ¿no? Porque también había visto yo un caso donde el que abusó de la niña era el hermano del padre, ¿no? Y el padre se negó totalmente a creer en la niña porque decía, no puede ser, es mi hermano, esto no, y al final pues se fue a juicio, o sea, fue un caso también en México precisamente. Complejo. Ujú. Ujú, Mira, complejísimo. hay dos cosas, tres cosas importantes que rescatar aquí. Primero, el pensamiento latinoamericano de la mamá es la encargada de la protección. No, esto es un juego de muchos, no de uno solo. Porque eso también me victimiza a la mamá, ¿no? Porque, vamos, la señora no estuvo pendiente, no vigiló, no lo protegió, no sacó sus garras, la leona, y no, vamos. Hay una manada que debe proteger al individuo y la responsabilidad no debe caer sobre la figura femenina. Dos, el hecho de que la primera fase de todo duelo, duelo es pérdida, no es solo muerte, es la negación. Entonces, el no creer es primera fase también de cómo la persona está recibiendo la noticia. No nos podemos olvidar de que está recibiendo este notición, no, 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 fuertísimo. Y como tercero es la implicación legal. A mi tío lo van a llevar preso por mi culpa, por lo que yo dije. Mi papá se va a pelear con mi tío, son hermanos. Entonces, esas tres cosas ocurren dentro de todo este fenómeno, ¿no? Y todo eso lo piensa el niño. Y a veces el niño lo conversa con sus amiguitos en la escuela, imagínate, Sí, resolviendo problemas tan complicados con los niños. Yo suelo, cuando me entero de que ocurre esto, recomendarle a los padres de familia, dígale a los papás de sus compañeritos que lo lleven a terapia. Porque imagínate a los 8, 9, 6 añitos enterarte que tu amiguito está siendo abusado sexualmente. Tampoco es una noticia fácil de digerir. Entonces, ese qué niño mal. también necesita un rescate terapéutico. En el caso que te contaba era que el padre no aceptaba que el hermano pudiera haber abusado de la hija. Entonces es algo que también es complejo y lo que dices del primer punto me parece importante. Normalmente cae la responsabilidad en la mamá, ¿no? Made, ¿qué impacto puede tener el abuso en la vida de un niño a largo plazo, tanto emocional como psicológicamente? Se convierte en un cristal roto. Es desestructurado. Lo que nosotros trabajamos con estas personas es adaptación, duelo, resolución, resignificación. Funcionan óptimamente, pero obviamente es una herida que, como una herida física, te queda la cicatriz. Y puede reestructurarte muchas veces en la vida, ¿no? Va a variar dependiendo del apoyo y del proceso terapéutico que la persona haga. Si le toca vivirlo solo, en silencio, a través de los años, resolviéndolo mentalmente y hoy en día a través del TikTok o de un podcast, se convierte en algo mucho más difícil. Por eso yo soy muy dada a este tipo de oportunidades, poder llegar a esas personas que a través de un podcast intentan rescatar su vida y decirle que la mejor opción es buscar terapia porque eso va a hacer que tenga una mejor calidad de vida. Hay una herida, hay una ruptura, hay un antes y un después, y este evento canónico que crea un antes y un después es lesivo, es dañino. Estas personas pueden desarrollar trastornos adaptativos, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, pueden haber conductas de características suicidas, ideaciones, intentos o suicidios per se, vidas sexuales de riesgo que también pueden llevarlo a contraer, contagiarse, contraer, no recuerdo ahorita el término correcto, perdón, una ITS o una ETS, una enfermedad o una infección de transmisión sexual, embarazos no deseados, no planificados. Entonces, eso se convierte en un factor comunitario que prolifera factores de riesgo mucho más grandes en esa familia de ese individuo que no se le atendió esa lesión por ese abuso sexual, temas académicos, temas laborales, o sea, realmente se le reestructura toda su vida y si no lo trata puede ser significativo, ¿no? Pueden ser agresivos, adaptativos. Tengo varios casos de chicas que cuando llegan a mí es porque tienen una vida sexual activa muy amplia, muy vacía, múltiples parejas sexuales durante la semana, no es que durante la vida, durante la semana. Es como yo quiero, cuando llega esa etapa donde ya tu cerebro pide en esa construcción familiar, ¿no? No tiene una familia, no ha construido algo y siente ese vacío emocional que viene de esa situación de abuso sexual. Son las secuelas de toda una acumulación de situaciones del cristal roto que al final sigue roto, ¿no?
no se ha pegado, así sea las partes, que es como, como se representa lo que es el abuso, ¿no? Una cosa es, se rompe el cristal, lo pegas y queda la cicatriz o quedan las marcas, pero se ha pegado, ¿no? Se puede reiniciar, se puede hacer una estructura en la vida de uno, pero cuando el cristal sigue roto, no hay forma, va a doler, va a seguir esa herida profunda. Y nunca es tarde, ¿no, Made? O sea, No, podemos llegar a la nunca. adultez y tratarnos esta situación. Claro que sí. Mira, vamos a tratar de hacer una analogía siguiente, ¿no? Toda persona rota daña. Cualquier persona que no haya tratado una herida, un dolor, un algo, va a dañar a otro. Podríamos analizar, imagínate este recipiente de cristal que se rompe y tú lo pegas, pero queda como desprolijo, desperfecto. Y también está esta técnica, creo que es japonesa, me perdonan si estoy cometiendo un error de ubicación geográfica de la técnica, que reparan y luego lo sellan con polvo de oro. Ujú. Me ha vuelto Sí, muy sí. famosa últimamente, ¿no? Entonces, Sí. ahí está la diferencia entre si me reparo solito o voy a terapia y busco profesionales. Me puedo reparar poniéndome bonito, tengo mis cicatrices, pero vamos, están lindas, están lijaditas y están recubiertas de polvito de oro y hasta se ve estéticamente bonito y funciona perfectamente bien. Pero el que yo pegué como sea, queda con bordes, con puntas y no se ve bonito, no se siente bonito y puede herir a todo el que toque ese recipiente desde diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque donde está la parte que no lige les puede cortar, pero donde está la punta puede entrar. Entonces, a las personas que llegan a mi vida, yo las voy a lesionar desde diferentes formas. De ser víctima me convierto en victimario. Y eso es muy común en la teoría y muy conocido en los memes del el ciclo del maltrato, ¿no? Va en una escalera. Cuestión que la víctima de una u otra forma termina convirtiéndose en victimario si no resuelve esa situación, si no rompe el círculo, como esa fantástica película que tienen que hacerse el favor de ver. Es muy difícil a medida que pasa el tiempo y tal vez pueda yo exponer, digamos que en mi caso, no dejar de sentir cierto resentimiento, cierto dolor, porque cuando te pasan situaciones que aparte del dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, es confuso, porque eres un niño, no tienes la capacidad para entender la magnitud de la situación que está pasando, es muy confuso y esa confusión genera esos vacíos que realmente no nos permite a nosotros fluir. Y por eso el tema, que es importante lo que dices de la terapia, nos libera y hace que esos vacíos puedan empezar a estructurarse de manera correcta, o sea, llenarse de manera correcta, que en mi caso lo que promuevo es el amor, ¿no? El amor es para mí es como la parte espiritual que sana muchas cosas, pero la razón por la que la gente como que se sale de todo eso es porque no sabe filtrar estas emociones negativas. El resentimiento es uno de las emociones que más autodaño hace y es el que más permanece. Entonces, claro, hay muchas personas que sienten que la manera de sacar eso es hacerle daño a las otras personas. Si me hicieron daño, voy a hacer daño. Perdona que te interrumpa, a veces no es planificado, Margie. No. Yo quiero pedirte permiso, disculpas, perdón y gracias, todo junto, con tu ejemplo. No digo que es tu ejemplo, pero para ejemplificar para todos los que nos vean, nos escuchen, la resignificación de la situación, ¿no? Tú eres abusada sexualmente en la infancia por tu padre. Entonces, a lo largo de tu vida, resignificar eso va a ser como cuando yo vea a los padres de un adolescente, cuando yo vea a los padres de una muchacha que apenas está en la universidad, cuando ya yo sea madre, qué tipo de padre tiene mi hijo, qué tipo de padre tienen los hijos, los amigos de mis hijos, cuando llego a abuela, qué tipo de padre se convierte en mis hijos. Sí se ve el cambio de las etapas y en cada una de esas etapas se revive la situación. Y el individuo puede revivir cada Día del Padre, cada Navidad. Salió un super comercial, una super campaña donde se resalta el hecho de la importancia de la figura del padre y tu cerebro qué información encuentra, qué tipo de padre tuviste tú. Por eso digo que en tratamiento se resignifica, no se olvida y sobre todo se trabaja la culpa porque algo que duele y ese rencor tiene mucho que ver con el hecho de si yo soy culpable, yo soy responsable por y cuando ya creces, empiezas a darte cuenta que no lo reportaste, que no lo dijiste o que no tuviste la confianza, cada caso varía. Entonces,
La característica de cada caso es lo que va a distinguir la resignificación, cómo lo va a revivir el individuo a lo largo de su vida y cómo cambia la figura que es esa persona. Y mientras más allegada es la persona a la víctima, más tiempo en las etapas de vida estará, porque no es lo mismo resignificar durante toda tu vida la imagen de un padre que un amigo. No estoy diciendo que un abuso sea de menor importancia que el otro. Solo estoy hablando de la No, diferencia en el trabajo. claro, aparte de que cada persona tiene sus propias perspectivas de acuerdo a lo que va viviendo, ¿no? Yo creo que todo va basado mucho en la experiencia. Cuando un niño no conoce nada más que lo que está sucediendo, no conoce el amor, por ejemplo, lo que representa el respeto dentro de una casa, no conoce otras cosas más que lo que vive, porque la diferencia tal vez entre una situación y otra también es el hecho del victimario, vamos a decirlo, de lo que hace, ¿no? Porque lo que en mi caso en específico, él nos apartó del mundo, ¿vale? Entonces nosotros vivíamos sin familia. Yo no tenía, sí, obviamente tenía tíos, abuelo, pero él no permitía que esas personas llegaran llegáramos a tener ese acercamiento. Entonces, cuando tú no conoces dentro de tu círculo familiar otra cosa más que lo que vives, pues aparte de eso, pues la confusión es un poco más amplia, pero tienes familiarizado también muchas cosas. Y esa familiaridad te cuesta a medida que vas creciendo, entender, aceptar, crear, porque claro, no conociste más y en la niñez la importancia de nosotros experimentar esa confianza, esa comunicación, esa empatía, yo no la tuve. Entonces, claro, creo que las circunstancias siempre van de acuerdo también a cómo se tomen las cosas. Yo era una niña que recuerdo muy bien que vivía en estado supervivencia a las 24 horas, ¿no? Porque mi padre un día amanecía a las 2 de la mañana con ganas de romper todo en casa. Entonces, claro, esta situación nos ponía en alerta. Yo por eso tengo un sueño tan hilo, ¿no? Yo duermo muy poquito y a mí cualquier ruido yo de una vez quedo como en alerta, ¿no? Porque claro, yo pasaba noches de pequeñita y yo decía, a lo mejor voy a esperar hasta tal hora y recién ahí me duermo, ¿no? Porque sabía que en cualquier momento tenía que salir corriendo. Entonces, claro, toda clase de experiencia y a medida que voy hablando también, que te comentaba el otro día, que tengo amigas que han pasado también por situaciones así, pero que no sienten la necesidad de contarlo o de hablarlo, sacarlo, pero que siento que tienen que hacerlo porque siento que las está como consumiendo por dentro porque las veo que sienten mucho dolor también, les cuesta tomar decisiones y todo esto. Entonces creo que cada persona, de acuerdo a sus circunstancias, pues siempre va a accionar de una u otra manera. Y yo desde muy pequeña decía, yo no quiero ser como él, no, no quiero. Yo me rehusaba, yo decía, no voy a ser como él, no puedo ser como él. Y creo que ese pensamiento me ayudó a mí a salir más pronto de esta situación, el aceptar que no quería ser pues como esta figura. Gracias por contarnos todo eso, Margie. Y quiero rescatar dos cosas. Una, que también los seres humanos somos aprendizaje. Y si crecemos en un entorno como ese, podemos aprender a ser victimarios, ¿no? La gente no anda dañando porque quiere todo el tiempo, no es como premeditado y maquiavélico, sino pues es lo que aprendió. Entonces, así, si todo el mundo cacarea, pues todos cacareamos, ¿no? Lo normal es cacarear. Otro de mis dichos, lo normal se convierte en norma, lo que es común se convierte en una ley. Y lo siguiente que quiero rescatar es que independientemente de las pocas herramientas que hubo, la privación y todo, lo has hecho muy bien y lo sigues haciendo muy bien. Sigues rescatándote, Gracias. sigues buscando herramientas y ahora te conviertes en una voz que le dice a las víctimas, aquí estamos, podemos seguir adelante, no estás solo, no estás sola, y existen herramientas y dando a conocer personas que están ahí para ayudar. Entonces, esa es la mejor muestra que puedes darnos y la mejor enseñanza que hoy en este podcast tú nos das a nosotros, que es que se puede romper el ciclo, se puede romper ese círculo, se puede ser diferente y tan diferente se puede ser que estás desde el bando de los que ayudan y reparan. Así que muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ti por esas palabras que me conmueven un montón porque realmente pues nadie sabe las batallas que vive
la otra persona que está ahí, ¿no? Muchos nos dejamos llevar por la apariencia pero nadie sabe detrás de esa persona cuál ha sido el proceso, qué cosas ha pasado. Y bueno, aparte de las cosas negativas que yo he tenido también, pues tuve una madre maravillosa, ¿no? Que tampoco fue un desbalance total, ¿no? Mi madre fue una persona muy amorosa. Entonces, claro, yo no tenía esta parte, teníamos las dos que sobrevivir en un mundo muy oscuro. No estuve al 100% sola. Obviamente en este proceso del abuso sí, porque no le podía decir a ella nada, ¿no? Siempre había ese miedo porque siempre había esa amenaza, ¿no? Se muere la persona, la única persona que tenía, porque no conocía a nadie más, ¿no? Era la única persona que tenía en mi mundo. Y ella realmente, y lo quiero compartir el día de hoy, se convirtió en mi razón de vivir. Yo creo que si no hubiera existido mi madre, yo no hubiera sobrevivido, te lo prometo, porque ella me dio la luz para yo tener una razón para en muchas ocasiones salir y tener que regresar, ¿sabes? Y es muy difícil de pronto mostrar un panorama o un plano de cómo es una situación. Tal vez en algún momento estoy escribiendo un libro, en algún momento yo pueda compartir esto más profundamente, pero es inevitable que la persona que tú ames, por eso yo promuevo mucho el amor, porque era esa, en mi caso en específico, para mí mi mamá era vulnerable, pero no porque le faltara fuerza ni nada, sino porque para mí no tenía herramientas ni ayuda. Y yo siendo tan pequeña veía a mi mamá muy frágil y la veía tan frágil que yo me convertía en esa persona que tenía que salir corriendo a buscar ayuda a la calle. Entonces, claro, es una situación que a veces no sabemos, ¿no? No sabemos, cada situación es distinta, pero que lo más importante y lo que quiero agradecer por tus palabras, es que siempre va a haber un camino, siempre va a haber una solución, siempre hay luz, siempre tenemos que buscar el camino correcto. Y bueno, si podemos acceder a la terapia, para mí eso es la mejor herramienta, siempre la promuevo, pero también sé que muchos no tienen los recursos económicos para poder acceder a esta clase de herramientas importantes para la vida. Entonces, aquí va una de mis preguntas claves. ¿Cómo una persona que no tiene esa condición económica puede empezar a ayudarse mentalmente, emocionalmente, físicamente, adelante en un proceso como este de abuso? Es una respuesta que está cargada de ciertos niveles de frustración para los profesionales que nos desenvolvemos en este rubro, ¿no? Porque quisiéramos tener acceso a todo, que todas las personas tengan acceso. Y va más o menos ligado a lo que hablábamos hace un rato de cómo denunciarlo o cómo abordarlo. Depende de las características de tu comunidad o donde tú estés, ¿no? Claro que la mejor opción es ir a terapia y un terapeuta que trabaje abuso sexual. No todos los terapeutas trabajan en eso, no todos los terapeutas se han formado en eso, pero ese es el ideal. Entonces, si el ideal no existe, pues también existe. Y mira lo complejo de esto. Estamos hablando de que estas personas con esta patología también son personas que pueden estar en un lugar para brindar ayuda. ¿Ves? Entonces, lo prioritario que yo tengo que decir para esa persona que nos ve y que nos escucha es que el hecho de que te falle una o varias personas no quiere decir que todas las personas te van a fallar. Lo prioritario es no desmayes, continúa buscando ayuda. No importa cuántas puertas y cuántas ventanas te cierren, vas a encontrar una, ¿ok? Lo siguiente es un sacerdote, un pastor, algo espiritual o Ujú. religioso, docentes, pedir ayuda a autoridades. A veces acá en Panamá las autoridades tienen presupuestos, entonces no sé si allá donde tú vivas, donde viva esa persona que nos ha venido a escuchar, exista alguien que tenga presupuestos que puedas accesar o que puedas accesar a transporte. ¿En qué sentido lo digo? En mi región hay comunidades muy alejadas, allá no hay terapeuta, pero entonces las autoridades les dan el dinero para el transporte para que vengan a terapia conmigo.
Entonces hay como muchas formas, ¿no? Entonces busca ayuda, no te quedes ahí sentado, no es tu culpa, no eres tú el que está mal, sal de donde estás, pide el apoyo a las personas y también entonces concienciar al tema institucional y al tema empresarial, pues que podamos derivar de nuestros presupuestos a poder ayudar a este tipo de personas, ¿no? Tú si eres empresa privada que no tienes que ver con el rubro de atención a personas abusadas sexualmente, puedes ser parte de quienes dan presupuesto para movilizar a esas personas a que reciban la atención. Entonces, todos Claro. somos parte de la prevención y del rescate. Claro, claro, o sea, trabajar en comunidad para podernos ayudar entre todos. Claro, yo he tratado de contactar acá, se han logrado pocas cosas, pero ahí vamos. La idea es no desfallecer ni desde allá ni desde acá, de que las empresas privadas se comprometan con nosotros para desarrollar campañas. Como nosotros tenemos el conocimiento y la información, pues, pero necesitamos quien patrocine las campañas, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es parte importante de. Es muy importante, sí, lo que dices y haces también, porque estar Ah, buscando presupuesto para poder armar campañas, eso no es tan sencillo y sería importantísimo si tú tienes la posibilidad de apoyar a causas así, hacerlo, porque aquí realmente estoy. hay gente que no tiene los recursos y realmente necesitan este apoyo, es necesario, la gente no tiene ni idea de lo que significa estar roto por dentro, entonces, como no se ve, ¿no? Es algo que como es emocional, es espiritual, es mental, no lo ves, la gente piensa que tú estás bien porque estás sonriendo, porque estás, pero realmente creo y considero que también debemos ser muy solidarios, todos, todos, sobre todo los que tenemos un nivel de conciencia. Y lo que hablabas de pedir ayuda, nos cuesta pedir ayuda. Creo que a todos los seres humanos nos cuesta pedir ayuda porque de muy pequeños también nos inculcaron, no debes pedir, no seas pedigüeño, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, creo que debemos romper también con estas creencias y buscar la ayuda, no importa lo que pase, ¿no? Es que realmente no voy a pedir porque me da vergüenza o porque no quiero que nadie se entere y al final estás por dentro como con mucho dolor. También es importante que la víctima aprendió que se tenía que rescatar, no que podía pedir ayuda. Muy Claro, importante. La persona que le tenía que rescatar es la que le agrede. Entonces, obviamente que el aprendizaje que hace no es de que tiene una posibilidad de pedir ayuda o de que cuando diga auxilio alguien va a estar ahí para rescatarla. Así que imagínate lo complicadísimo que es sentarte en un lugar a pedir ayuda. Yo puedo hacer un flash en mi cabeza de la imagen de los pacientes en la primera consulta cuando tú le preguntas, a ver, cuéntame, ¿qué te trae por acá? ujú, Wow, el cambio en su lenguaje no verbal es fascinante. Científicamente, sí, científicamente. Y a mí me gusta siempre aclarar que yo no siento una fascinación patológica en mí por esto. Mi fascinación es poder ser parte de, porque a mí siempre me ha gustado decir que yo, Madeline Castro, para servir a Dios y a la patria, y vivo para servir, porque pienso que si no vivo para servir, no sirvo para vivir. qué bonito. Pues eso realmente es el compromiso a tu servicio, realmente, porque los psicólogos, los médicos y cada profesión tiene una razón importante y estar al servicio es una de ellas. Yo soy también una de las personas que promueve el que cada uno tenemos un propósito y una misión en esta vida. Entonces, que debemos encontrar nuestro propósito y la razón del por qué tenemos este propósito. Y la misión es estar al servicio con ese propósito, ¿no? Ayudar a los demás con nuestro conocimiento, con lo que podamos y las herramientas que tenemos para poder ayudar. Que yo también soy muy creyente de Dios y creo que Dios a cada uno nos puso nuestra semillita y esa semillita va a florecer y tiene que, pues, compartirse con todo el mundo. Y esto es muy bonito lo que tú haces y lo que acabas de decir. Hay algo que hemos hablado en todo el transcurso del podcast y lo tengo ahora en mi cabeza, ¿no? Y es que la mayoría de personas que son abusadas en la niñez sienten culpa y vergüenza. Y me acordé ahorita porque lo acabas de decir, ¿no? Culpa y vergüenza son dos cosas que todos sienten cuando somos abusados o cuando los niños son abusados. ¿Por qué
hay esta culpa, esa vergüenza y arrastramos toda la vida con esto, ¿no? Porque crecemos y pensar que nos pasó algo que no estuvo en nuestras manos nos ocasiona un malestar, una vergüenza, que era lo que te comentaba con mis amigas. El por qué es multifactorial, ¿no? Cada historia varía. El victimario suele dar señales, dar mensajes, llevar a cabo ciertas conductas para culpabilizar al individuo, ¿no? Y es un poco también de rescatarse a sí mismo, de no soy yo el que está mal, sino pues a ella le gustaba. Ella se sentía bien, ella pues lubricaba, así que le estaba gustando. Esa justificación es su propio cerebro queriendo rescatarlo de su patología, le hace justificar y de una u otra forma desplaza esa culpa hacia la víctima, ¿no? Ese es uno de los factores. Y el otro factor tiene que ver con el factor entorno, con que siempre el más vulnerable es el culpable. Como dicen en mi pueblo, al perro más flaco se le pega la pulga. Tiene que ver con eso, ¿no? Como cómo el entorno nos culpabiliza y el más fuerte se defiende en la culpabilización. Entonces es un mecanismo de conducta que se aprende y no tienes que responderlo, Margie, te lo prometo que no tienes que responderlo, pero cada víctima que está aquí, que nos escuchará y que nos verá, podrá decirlo y podrá estudiarlo, como a lo largo de tu vida te caracteriza sentirte culpable por todo, hasta por si se quemó la comida, si se derramó el vaso con agua, cualquier cosita, el sentido de culpabilidad es uno de los que prima en tu conducta, porque aprendiste que eras responsable. Entonces, en cada caso varía, pero son los factores como más predominantes. El entorno nos forma tanto. El ser humano es muy apegado al dolor y a criar y a enseñar a través del dolor. Y también ese pensamiento, ¿no? Creo que también influye mucho el pensamiento de que las niñas tienen que llegar muy puras, esto no está bien, porque te van a señalar, cuidado aquí, cuidado allá. Entonces creo que también ese pensamiento que debes cuidar algo y cuando ya no lo tienes, como que se perdió, no lo vas a poder recuperar nunca y pues ya dejas hacer parte de ese grupo de niñas o niños, porque hoy en día también el factor creo que de sexo entre niño y niña no varía mucho, está ahí, ¿no? Está en porcentajes casi iguales. Hace que también sintamos como ese malestar. No, no sé si hay un nombre específico para esto que sentimos, pero sí es un malestar que ocasiona que tengamos una vergüenza porque no se siguió el conducto regular de crecimiento, se aceleró. Entonces, claro, es algo que creo que cada persona, de acuerdo a lo que vivió, pues tendrá su manera de De- expresar esto. Yo te hago esta pregunta porque a muchos les cuesta hablar de este tema, es muy difícil hablar de este tema. Creo que te lo expuse hace poco cuando hablamos. Yo no llevo mucho tiempo hablando de este tema, realmente lo procesé, dije voy a hacerlo porque encontré dentro de un tiempo mi propósito de vida y lo aterricé, pero lo aterricé como se llama mi podcast, de una manera en la que toda mi familia en menos de 2 años se ha alterado, incluyendo pues, mi compañero de vida, mi esposo, ¿sabes? Entonces, claro, ha sido un proceso que no es sencillo, no, no es fácil, creo que también se señala mucho sin saber, creo que también vivimos en una comunidad a veces que no, no tiene, bueno, no todos obviamente, pero hay mucha gente que no tiene escrúpulos, no tiene mucha empatía y bueno, es complicado, pero yo personalmente invito a la gente que lo acepte y lo hable, que lo Por saque de su favor. corazón, que no es culpa de aquel niño ni aquella niña porque no teníamos ni las herramientas, ni la fuerza, ni esa protección, así que no puede ser tu culpa, ni tampoco sentirte avergonzado porque al final no estuvo en tus manos, ¿sabes? Entonces, esto me parece importante. Made, vamos a retomar un punto importante de lo que es cuando uno hace una denuncia sobre el abuso sexual infantil. ¿Qué se puede hacer para minimizar ese impacto y proteger el bienestar emocional de los niños durante este procedimiento? Ok, esta es una fase muy importante. Cuando el individuo hace la denuncia, los procesos a nivel internacional de investigación tienen que ser muy rigurosos, respetuosos y basados en la evidencia científica de diferentes ciencias, lo cual usualmente lleva a la víctima a la revictimización y a revivir el evento una serie de veces tan significativa que puede convertirse en lesionante.
Sin embargo, a través de los años y de estas herramientas hemos podido unirnos los profesionales a nivel internacional y trabajar mucho al respecto y mejorar esos factores que en los años anteriores habían sido lesivos para la víctima y que habían sido complicados para el proceso y que a su vez también evitaban que las personas iniciaran el proceso. Entonces, nosotros, tanto en el sector judicial como en el sector terapéutico, estamos muy unidos en cuanto a nuestro trabajo. Y desde que se hace la denuncia, inmediatamente mandan a la víctima a tratamiento para que el proceso sea llevado de la mano y la persona pueda de esta manera utilizar la reinserción en el proceso a nivel mental, o sea, poder el contarlo y contarlo y recontarlo y contracontarlo y volverlo a contar, no se convierta en lesivo, sino en terapéutico. Ok. ¿Ok? Entonces, pero el proceso es complicado. Vas a tener que ir a audiencias, vas a tener que ir, no en todos los casos, sobre todo en Panamá, en los casos de menores, se cuida muchísimo el hecho de que la víctima no se tenga que exponer al victimario, cosas como esta que te podrían hablar los especialistas en la ley, ¿no? Pero sí, en la familia entonces como que, ok, mañana hay audiencia y la otra semana hay audiencia y nos toca audiencia dentro de un mes y todo termina el proceso de investigación y luego vienen un montón de cosas. Entonces, pues esto debe ser manejado de esta manera. Si no se hace de esa manera, pues en base a la experiencia mía y de muchísimas personas que tienen mucha más trayectoria que yo, mucha más experiencia en esto, pues les recomendamos eso, que siempre el proceso judicial sea manejado de la mano de un proceso terapéutico. Eso no sé si pasa en todos los países, porque algunos países va directo, ¿no? Va directo como a la investigación, medicina legal, no sé quién. Entonces, tenemos a los niños como una pelotita repitiendo. Entiendo que cuando dices que es un método terapéutico es porque cuanto más uno lo hable, lo sacas del corazón y realmente lo vas familiarizando como un suceso de aceptación, ¿no? Vas Ok, aceptando lo que sucedió, ¿no? sí, yo no podría hablarte como de espacios, como de existe, yo no te podría hablar y si a esto llega alguien y lo sabe, háganoslo saber. Mientras más información tenemos, mejor es. No te puedo hablar como de vaya a la asociación tal o a la fundación tal o al lugar tal, porque realmente lo desconozco. Conozco profesionales de la salud mental que se dedican a. Entonces, pues sí, es mucho más saludable. Ahora bien, estas historias son historias pasadas, historias de años anteriores, donde no se conocía la importancia de que la víctima se le rescatara emocionalmente durante el proceso judicial. Antes podías llevar todo el proceso y después si la víctima buscaba ayuda, bueno, bendito sea el Señor, ¿no? Ahora no, ahora sí, inmediatamente la víctima acude al proceso terapéutico. Entonces, esto es muy importante que se desarrolle para que pueda resignificarse. ¿Por qué? No en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos puede ocurrir un bloqueo de la información. La psiquis es sumamente inteligente y también funciona en el proceso homeostásico, o sea, ella también tiene homeostasis, que es bloquear la información lesiva. Es como si se te olvidara. Entonces, el hablar y hablar y hablar es uno de los métodos, uno del montón de estrategias que nosotros utilizamos en terapia como tal, ¿no? Pero si se llevan los dos de la mano, pues es mucho mejor. Y también aparece en que hay recuerdos que el individuo inhibe, su psiquis inhibe esa información y de repente va soltando y también va soltando de forma confusa. Hay recuerdos confusos, imágenes confusas. Algunos abusos ocurren en la ensoñación, el individuo está medio dormido, a veces les dan somnífero, entonces, pues los recuerdos sí son como muy confusos y eso es importante trabajarlo. En esta etapa de juicio es muy saludable porque el revivirlo tantas veces va a ayudar terapéuticamente. Claro, pero bueno, si no se cuenta con ese apoyo bueno, depende del país, lo mejor es buscar, ¿no? Buscar ese apoyo terapéutico para llevarlo a cabo, porque creo que es bastante fuerte para un niño estar enfrentando esa situación y recordando y bueno, y sé que lo que me dices es porque hay muchos casos anteriores y hoy en día pues se está trabajando, pero también tengo entendido que hay algunos países que no cuentan con este rescate emocional que es importante. Además, no creo para mí necesario
que el niño esté expuesto tantas veces a contar y a enfrentarse a estas situaciones. No sé. Se ha mejorado mucho el proceso. El proceso se ha mejorado mucho en base a esto, ¿no? A como profesionales reunirnos y reportar lo que vivimos de este lado, lo que viven en aquella oficina y se han mejorado los procesos. Lo que yo te recomendaría, creo que esta es la parte del podcast que es para las instituciones y las empresas, es comprometámonos más. Sí. Comprometámonos al hecho de que esto requiere de mucho trabajo institucional, de autoridades, de especialistas y de poder colaborar. Como decía hace un rato, ¿no? Si usted en su empresa se dedican a vender, no sé, jabones artesanales, que en lo personal me encantan, pues no se dedica un presupuesto a las personas que no tienen para asistir a terapia, que puedan ir a terapia. Claro, deberían las empresas decir, va, pues vamos a tener un grupo de terapeutas para que el personal pueda acudir a él. Eso sería una gran ayuda, ¿sabes? De verdad Fantástico. que todo el mundo lo necesita. Y creo que ese nivel de conciencia debemos empezar a elevarlo, porque al final si no tenemos una comunidad unida, no vamos a lograr cuidar a los niños. El otro día estaba viendo en TikTok un video, ¿no? Estaban haciendo una prueba y no sé si lo has visto, pero hacen un supuesto agresor que se está robando un niño y le tapa la boquita y lo alza por detrás y lo mete como a una casa, ¿no? Pasaron más de 10 personas y la número 11 fue la única que se metió detrás del niño. La gente no quiere involucrarse, la gente dice, eso no es mi problema, ya, eso debe ser alguna broma, yo creo que de verdad tenemos que empezar a elevar esa conciencia y a darnos cuenta que Sí. lo único que puede proteger a los niños es el amor comunitario, los padres, los educadores y la gente realmente adulta que tiene un nivel de conciencia y un nivel de amor, ¿no? Porque si no, ¿cómo más? A nivel preventivo, lo que voy a decir en este momento es muy fuerte, pero a nivel preventivo, el que abusa hoy a una persona, mañana puede estar abusando a otro niño más y ese niño puede pertenecer a tu círculo. El hecho de que el niño abusado hoy no sea de tu círculo no quiere decir que el día de mañana no pueda ser uno de tu círculo. Exacto. No podemos ver como que todo aparece para los demás, o sea, que a los demás les pasan las cosas malas, pero a mí nunca me va a pasar. Esa manera de pensar creo que es tan errónea. Omnipotente. Sí, Egocéntrico y omnipotente. El ser humano actual es muy egocéntrico y omnipotente. Muy tenemos que hedonista. dejar eso de un lado, porque si no, no sé a dónde vamos a llegar realmente con el tema de los niños. Todos están expuestos, nuestros hijos todos en general están expuestos. Y si dejamos que esto avance, pues van a entrar a nuestra casa, eso va a ser inevitable. Bueno, Made, pues ya casi estamos llegando al final de este podcast. Me ha encantado compartir este espacio contigo. Estoy muy, muy agradecida por tu conocimiento, estoy muy agradecida por todo. ¿Tú quieres darnos algún otro consejo, reflexión, lo que quieras aportarnos más, aparte de todo lo que hemos compartido en el transcurso de este podcast? Primero darte las gracias y gracias a todo el conglomerado universal que ha gestionado que podamos unirnos en una distancia kilométrica y de millas tan significativas de Sí. Panamá a España y poder, no sé hasta dónde llega este podcast y estos TikTok que tú tienes, pero a esa persona que le están llegando hoy en día, pues esto fue para ti y llévalo a cabo, no tengas miedo. Nada en esta vida es fácil, todo tiene su nivel de complicación, pero velo como la última parte de lo complicado que ha sido tu vida. Como que este es el fin del sufrimiento y empezar a reportarlo para tener una mejor vida, porque todo el mundo merece ser feliz, todo el mundo merece vivir en paz, todo el mundo merece dormir tranquilamente y poder disfrutar de sus sueños y de sus metas. Todo va a estar bien. Creo que ese sería mi mensaje. Para esa persona que está aquí y que no sé cuál sea su poder superior, no sé a quién le haya pedido desde lo más profundo de su ser una señal. Bueno, nosotros somos católicas, a las dos. Muchas veces le decimos, Dios, dame una señal, dime qué hago, dime cómo hacer. Entonces yo quiero que esa persona que está viendo este podcast hoy lo vea como eso, como esa señal, porque en lo personal, ya Margie te lo había comentado anteriormente, yo todos los días de mi vida, cuando ejerzo mi profesión, le pido a Dios, dame las palabras, llévame a la persona y ponme el conocimiento frente a mí que necesita ese hijo tuyo. Ponme frente a esa persona que tú consideras que necesita mis palabras y dame las palabras que necesita esa persona.
Entonces yo quiero que esa persona pues crea en esa parte muy mágica y espiritual de esta situación que me ha llevado a mí a muchas, muchísimas bendiciones que yo todos los días agradezco. Las bendiciones académicas que yo he recibido y las oportunidades de poder recibirlas y poder absorberlas para traerla a esa persona hoy. Ese sería mi mensaje final de este fantástico podcast. Muchas gracias porque es un mensaje maravilloso. ¿Tú tienes algún recurso que nos puedas recomendar, algún libro, alguna, no sé, aparte de los podcasts que tú quieras compartir con nosotros? Bueno, yo creo que hoy en día hay muchas formas de accesar, ¿no? Hay libros para diferentes edades, hay libros para niños, hay libros para adolescentes y hay libros para padres de niños abusados. Entonces, hay muchos. Busque libros, busque ayuda en ese sentido para instruirse, pero sobre todo busque que sea de profesionales y que sea de evidencia científica. Entonces, que estos libros sean para abrir. No quiero como dar un título, pero creo que ese sería. Son herramientas, perfecto. ¿Das sesiones online? ¿Te podemos ubicar en algún lado, una persona que quiera acceder de pronto a tener una terapia contigo, pero no se encuentra en Panamá? ¿Cómo Sí, podríamos acceder a ti? sí, una de las bondades que nos dejó la pandemia. En mi Instagram, Madeline Castro Ríos, ahí está también el link del WhatsApp. El teléfono es más 507-6407-2250. A través de WhatsApp me contactan y nada, lo que hago con la gente que no vive en Panamá es igual que todos, ¿no? Conversarme y coordinar zona horaria, que es lo más complejo cuando se trata de personas que no viven en Panamá, es zona horaria, pero lo hemos logrado. Tú y yo estamos a 7 horas de diferencia y aquí estamos. Sí, es verdad. Eso es lo bueno del Internet. Estamos a un clic de podernos conectar. Eso es importante a la hora de buscar ayuda y a la hora de todo, de informarnos y de todo. Bueno, Made, yo finalizo todos mis podcasts con dos preguntas importantes, que para mí son importantes porque sé que cada persona tiene una definición específica de lo que representa esto. Para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es sentirte cómodo en tu piel, sentirte cómodo con lo que eres, con lo que has logrado, hasta dónde has llegado, cómo has llegado, con lo que tienes, cómo lo tienes, con todo lo que eres, en tu esencia interna, externa, material y todo. Sentirte cómodo, que eso te haga feliz, que te sientas cómodo en cada uno de tus lugares. Perfecto, qué bonito. Y si tuvieras la oportunidad de escribir en el cielo una palabra o una frase pequeña que la gente lo lea, pero que tú quieras transmitir, ¿cuál sería esa palabra? No le hagas daño a hijo ajeno. Sí, porque yo lidio todos los días con el dolor de las personas. Yo en el consultorio de psicología, tanto en la institucional, en la privada y a nivel teleconsulta, trato con el dolor de la persona y viene de alguien que no pensó, que no midió sus actos, que no llevó sus dolores a terapia para no seguir dañando a otras personas. Y como padres, una de las cosas más difíciles que atravesamos es que nos dañen a nuestros hijos de esas formas. Entonces, tú también eres un hijo ajeno. No permitas, por eso es como muy global, no dañes, tú eres un hijo de otra madre, no te hagas daño ni permitas que te hagan daño. Y tus hijos son hijos de otra persona, son hijos del padre. Entonces tampoco permitas ni le hagas daño a ese hijo ajeno, no es solo tuyo. Entonces, eso abarca todo el universo de personas. No le hagas daño a hijo ajeno. No existe justificación para dañar, ni aunque tengas una patología. Lleva esa patología a terapia para no seguir dañando a gente, porque acabas. Mucha gente intenta suicidarse, mucha gente se suicida. También es un factor que yo veo en trabajo, en suicidio, pero hay mucha gente que vive, pero no está vivo porque el dolor lo ha fragmentado hasta el punto de no sentir pasión, amor, deseo, alegría, apagas a la persona con tu daño. Entonces, por favor, no le hagas daño a hijo ajeno. Qué bonito mensaje. Creo que rescato todo lo que has dicho, pero esto con lo que finalizas me parece muy bonito, muy lindo. Es Gracias. verdad, tiene que ser así. No puedes arrastrar todo tu dolor y tus frustraciones como Y un huracán arrastrar, a tu alrededor, ¿sabes? Eso es muy arrastrar. doloroso. Y Recuerda que arrastrarte. tú también eres un hijo ajeno. No le hagas daño a un hijo ajeno. No le hagas al daño al hijo de tu mamá y de tu papá. No lo hagas. Claro que sí,
qué bonito. Bueno, Made, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio que has tenido aquí con nosotros. Muy importante todo lo que has compartido. Eh, Realmente espero que esta no sea la última vez que compartamos juntas este espacio. Quiero, por favor, más adelante poder tratar otros temas interesantes que también sé que son tu fuerte, pero realmente el día de hoy me siento muy agradecida y muy honrada porque estés aquí. No, el honor ha sido todo mío. Gracias por abrir este espacio, por la confianza, por la intersección de la persona que me llevó a ti, eh, por esta oportunidad. Esto es una oportunidad de llevar el servicio y yo lo agradezco inmensamente. Bueno, muchísimas gracias, Made, y ya nos estamos viendo en la próxima. Te mando un beso de aquí hasta Panamá. Cuídate mucho.